Sonido, como que no se ha detectado sonido. Me TikTok, deja de ser así, me TikTok. Sometimes I fucking hate TikTok, fucking hate it so much. But, it is what it is. Entonces, ¿qué muchachos? ¿Bien o no? Bienvenidos al programa más chévere, más bacano de todo la internet. Barbosalandia, ¿cierto? ¿De qué vamos a hablar hoy? De mierda. Siempre es lo mismo que hablamos siempre. ¿Cierto? Porque pues estamos llenos de mierda hasta el cuello, no hay ninguna esperanza, no hay ninguna razón para vivir, absolutamente todo es trágico. Mentiras, pero sí. Igual hay que tener esa perspectiva de que sin la tragedia no se puede disfrutar del placer y del gozo que realmente es vivir. Creo que hoy voy a hacer haciendo análisis, si a eso se le puede llamar esto. Y nada, voy a ver noticias y voy a opinar sobre esas noticias. Y también vamos a estar acá hablando un poquito de política local con el señor Jaime Vanegas. Y si ustedes de pronto se quieren unir y hacer preguntas y cosas así, yo los puedo invitar al live. Igual la idea es que interactuemos todos y que podamos tener opiniones diversas respecto a lo que opinamos como personas, ¿sí o qué? Desde que no se insulten todo bien, pero la idea es que esto sea un espacio de, bueno, y si se quieren insultar también, pero la idea es que eso sea un espacio de conversación, ¿sí o qué? ¿Qué más, pues, hombre, Fran Jiménez? ¿Cómo estás, parcerito? Bueno, el día de hoy vamos a estar parchando, viendo unos videos. El primer video que quiero ver. No, es que sabe que dejémoslo para más tarde. Veamos este. Este fue un video que vi esta semana que me pareció bastante interesante, que denota mucho de la circunstancia actual del país. Y no solamente como de la circunstancia económica, la circunstancia social o la circunstancia política, sino la circunstancia ideológica del país. O sea, la idiosincrasia de qué considero yo como felicidad, qué considero yo como éxitos, qué considero yo como deseos para poderme sentir valorado dentro de la sociedad o para las personas con las que me correlaciono. Y entonces este estudio que hizo este economista me pareció muy interesante porque denota las prioridades del público colombiano, ¿cierto? Denota como muchas veces decimos que queremos luchar a cosas nefastas como el narcotráfico, pero a la vez queremos vivir la vida gloriosa que vive un narcotraficante, ¿cierto? Y eso no es pues que nos vamos a dar acá de superioridad moral, de que no nos gusta el dinero y de que el dinero no hace gran parte de la felicidad, pero pues cómo se adquiere el dinero también hace parte de la felicidad, supongo. Cifra. Una era el área cultivada, otra la producción potencial y otra la participación en la economía. Comenzando el siglo estábamos en 1,5% del En PIB, más o menos. 2%, en 2%, 2% del PIB. 2%. Ahora estamos hablando de 4,5% del PIB. Eso, pues, para un público internacional puede decir, bueno, la economía colombiana no es una economía de la coca, porque menos del 5%. Me desconecto el live, ¿sí o no? Es que vi que se cayó el internet. Todavía me igual, no hay nadie conectado. Pero necesito que esta toma me quede limpia para después poderla clipear. ¿Y qué más? Pues todo bien, ¿me escuchan, Melo? Se me cayó un momento el live. Estaba analizando este video que me parece muy bacano, muy interesante sobre qué es Colombia. Es el narcotráfico. Pero para nosotros, históricamente, esto es una gran derrota, por un lado, y por otro lado, un elemento que perturba, contamina la operación de la economía. ¿Cómo se siente, en qué variables prácticas se siente el que casi el 5% de la economía colombiana venga del narcotráfico? En tasa de cambio. Imagínense eso, 5% de la economía colombiana es el narcotráfico. O sea, eso es mucho dinero que alimenta muchas familias, que genera mucho progreso en muchas regiones del país. Y luchar contra este flagelo va a ser muy difícil. Y va a ser muy difícil porque no solamente es el tema del conflicto cinético entre dos grandes fuerzas, que son las fuerzas del Estado y las fuerzas del narcotráfico enfrentándose entre sí, sino es todas las subeconomías que hay detrás del narcotráfico, ¿cierto? Las subeconomías en las regiones que hay detrás, darle alimento a los cocaleros, hacerles la coca,
Pues o sea, no me refiero al migadito, pues si me entiende, la comida que se les lleva. Entonces eso va a generar una disruptiva en cómo funcionan los sistemas económicos de pequeño trance en esas regiones del país. Entonces, me parece muy bacano eso porque demuestra que hombre, que qué rico andar en camioneta, ¿cierto? Que qué chimba andar en camioneta. Al fin de cuentas, todos En queremos precios, vivir el en economías beneficio de la regionales. Déjame poner narcocultura. en contexto ese 4,5. Y vea, nada más chimba que dos rolos que claramente se han visto beneficiados de la lucratividad que ha generado el narcotráfico en el país, hablando de por qué es tan complejo el narcotráfico en el país. Mentiras, no, este rolo es un buen economista, pero vamos a escucharlo. 4,5 ya es más grande que las exportaciones de petróleo y es más grande, es casi igual que todo el sector de la construcción de la economía colombiana. Es decir, es un sector Escuchamos eso, repitámoslo entonces, si no lo escuchamos. grande, es casi igual que todo el sector de la... Estamos hablando Y es más grande, es casi igual. de tirar vicio, ¿cierto? Estamos diciendo que la economía que hay detrás de tirar vicio, en términos de exportación, es tan grande como la economía de exportar petróleo, un bien que es consumido a nivel internacional para generar la energía a las sociedades. Entonces, no sé si estamos entendiendo el tamaño de la lucha contra qué organización se está enfrentando el Estado colombiano y con qué herramientas. Igual que todo el sector de la construcción de la economía colombiana. Es decir, es un sector grande, ilegal, que financia a los grupos criminales organizados y les da espacio para todo eso que ha documentado la Fundación Unidas para la Paz, pares, estudios académicos, análisis de política, de expansión de los grupos criminales en los territorios y expansión en el número de hombres que tienen los grupos criminales. Ahora sí vuelvo entonces a la pregunta. Dada la magnitud de ese problema, ese negocio está focalizado en unos pocos municipios de Colombia. Los municipios que tienen hoja de coca y producción de potencial de cocaína son relativamente pocos. Hay 3 zonas críticas que son el sur de Nariño, luego viene la cordillera, el sur del Putumayo y la región del Catatumbo, que son lo que SIMS y Naciones Unidas llama enclaves cocaleros. Grandes extensiones de cultivos ilícitos dominadas por grupos criminales organizados, ELN, Clan del Golfo y disidencias de las FARC en diferentes zonas del país, en donde ahí entramos a la estrategia. ¿Qué se hace con esos enclaves cocaleros? Si uno tiene unos recursos para hacer política antinarcóticos, debería focalizarse el nuevo gobierno en esos 3 grandes enclaves cocaleros. Sí, ya vamos a mirar los enclaves. Súper bacano. Claramente ese es un programa de política. Yo acá hablo de política, esa ha sido nuestra temática. Todos los videos que claramente los hizo llegar a esta página es porque yo hablo de política y temas sociales. Ese tema me parece muy importante, porque aunque nuestro presidente tiene ciertos deseos de imitar a El Salvador, El Salvador es una región súper pequeña. ¿Sí me entiende? Vea, vamos a buscar el tamaño de El Salvador y vamos a buscar el tamaño de Antioquia. Creo que son casi igual. Entonces, imagínese el concepto de megaprisiones, ¿cierto? El concepto de megaprisiones es útil, ¿cierto? Lo han implementado en Estados Unidos y encadenaron casi al 10% de la población, pero les funcionó, no sé, pero lo van a hacer, ¿cierto? Con eso en mente, y gracias a los que están ahí, hacer eso acá en Colombia es muy distinto. ¿Por qué? Por las dimensiones y el dinero que se necesita para hacer eso, y hay que ser conscientes que estamos en la mitad de una crisis financiera. Entonces no es solamente el hecho de que no es suficiente dinero para controlar el territorio que tenemos que controlar, sino que si medimos las actividades bajo los estándares de otras naciones que no tienen las mismas necesidades, ni la misma población, ni el mismo, ni las mismas necesidades demográficas, ni el mismo tamaño y extensión territorial, es muy difícil que esta mierda realmente la podamos sacar en 4 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si no completan esto en estos 4 años y vuelve y se monta otro gobierno que no está de acuerdo con que esa es la forma de practicar el derecho penal, de meter gente en cárceles, entonces van a quedar un montón de elefantes blancos, ¿cierto? Y eso me genera profunda preocupación. Y no solamente eso, es
Marica, el golpe económico que va a tener Colombia cuando el 5% de su PIB bruto anual se desaparezca de la noche a la mañana. Superficie, 21.000 kilómetros. Marica, estoy seguro que Antioquia es mucho más grande. Entonces, si me entendés, son soluciones que, por ejemplo, si en México llegara un gobierno de derecha e intentara implementar lo que Nayib Bukele ha implementado, en México sería imposible. México es inmenso. México no hay con qué controlar a casi 200 millones de personas. Eso solamente lo pueden hacer con inteligencia artificial y por eso China puede controlar casi 1 billón de personas. Porque tienen que ser gobiernos autoritarios, totalitarios completamente, que no tengan ningún tipo de indecencias con los derechos humanos. Eso no se puede hacer acá, weón. Acá tenés la Corte Constitucional que te va a decir que no puedes hacer eso, que no puedes espiar en tus ciudadanos de manera masiva. Pero va a ser muy interesante ver cómo va a intentar crear el proyecto de mega cárceles cuando realmente estamos en un déficit fiscal y además de eso se le cayeron 2 ciudades principales de Colombia. Entonces vas a tener, claro, un jurgo de plata porque sos una administración que va a tener apoyo internacional y ya Estados Unidos mandó $1 billón, aunque esos son monedas, pero mandó $1 billón, pero ya no vas a tener ese presupuesto disponible para hacer las mega cárceles que quieres hacer, que tiene Nayib Bukele. Porque mira que Nayib Bukele tiene un país que es de 21.000 kilómetros de extensión. Solamente Antioquia creo que tiene 21.000 kilómetros de extensión. 63.000 kilómetros de extensión. El Salvador es 1/3 de Antioquia. Manito, eso no se puede implementar acá porque simplemente no es suficiente dinero para la cantidad de extensión que tenemos. Póngase a pensar, usted cómo va a intentar tener un sistema de patrullaje en el Amazonas donde hay selva tan densa que lo primero con lo que tienes que lidiar es con los mosquitos, ¿cierto? Que el sistema infrarrojo se vuelve muy complejo porque puede ser un animal, puede ser cualquier tipo de cosa en la selva, y ese es el concepto de guerra de guerrillas. Y te vas a volver a una guerra de guerrillas, y si algo nos enseñó Vietnam es que la guerra de guerrillas tiende a beneficiar al que tiene menos poder, que normalmente vendrían a ser las guerrillas leninistas y marxistas, ¿cierto? Entonces ese tema va a ser muy complejo, especialmente cuando tienes una capacidad de inyección de capital que va completamente ligada al narcotráfico. Que como acabamos de ver en este video, que es de Red Más, de un economista que está dando su opinión, que dice, más del 5% de la economía colombiana es narcotráfico. Es el Estado peleando contra uno de los mayores proveedores de beneficio fiscal. ¿Sí me entendés? Es súper complejo y esto no se va a solucionar en 4 años. El peor enemigo de los bazuqueritos de Barbosa. Buceteritos de Barbosa. No, no, vea, eso me parece muy interesante. Gracias por traer ese tema a colación, el tema de los buses. Vea, a mí me molesta, y ya que me dan la posibilidad de hablar de temas barboseños, a mí me molesta que los temas que realmente impactan el día a día de los ciudadanos, los políticos nunca hablan. Les coloco un ejemplo tan claro. Desde la administración solicitarle a la empresa de transporte público que todos los asientos de sus vehículos, por lo menos en la conexión entre Niquía Barbosa, sean acoginados, que no sean esas sillas de plástico. Eso es una solicitud sencilla, es una solicitud básica que yo entiendo. Listo, no podemos solucionar el trancón tan triple y puta que se hace en Niquía, y eso en gran medida hace que las capacidades de monte y desmonte en Niquía sean más complejas y por eso se hace la fila. Está bien. Yo entiendo que el transporte en sur-norte en las horas de la noche está colapsado. Entonces, entendamos las capacidades humanas de una empresa como Transmeva. Si quieren, la etiquetan en los comentarios, etiqueten a Transmeva. Ellos tienen página de TikTok, etiquétenlos. Les agradecería mucho si les pueden etiquetar. Entonces, algo tan simple que se le puede solicitar a Transmeva, listo. Entonces, las demandas del transporte del norte son demasiado abrumadoras para que podamos sacar más buses por minuto. Entiendo, lo entiendo completamente. Entiendo completamente tu perspectiva como empresa y entiendo que tú quieres hacer dinero. Pero entonces mejoremos las sillas.
mejoremos la calidad de transporte, que muchas personas tienen el transporte como un momento de sueño. Y a mí me molesta mucho que la gente, porque yo digo porque yo lo fui, o sea, yo fui de las personas que calculaba mis horas de sueño en semana a través de las medias horas que uno duerme en el transporte público, presuntamente, ¿cierto? Entonces yo opino, en mi opinión súper personal, que Transmeva como una forma re básica, Transmeva como una forma re básica de sensibilidad como empresa debería mejorar las sillas. Eso es todo lo que estoy diciendo. Mejoren las sillas. Es un transporte de media hora. Qué rico que la gente pueda dormir un poquito cómoda, los que son afortunados, lo suficientemente afortunados de coger silla. Eso es todo, porque eso es mera lotería. Esas sillas son una lotería, pero que el que se gane la lotería pueda dormir. ¿Sí me entendés? Es todo lo que una administración en estos momentos podría pedirle básicamente como carácter humano a una empresa como Transmeva. Y reitero, si los quieren etiquetar, los pueden etiquetar ahí en el chat, Transmeva, ¿cierto? Eso los voy a mostrar acá. Yo los tengo en así, Transmeva TikTok. Colocan una niña muy bonita, muy agradable, ella ya además que está haciendo su trabajo de relaciones públicas, porque por eso le pagan y no le vamos a tirar hate. Y no dormir, hay personas con dolores crónicos como lumbago, que esos buses los empeoran completamente, es un completo. O por ejemplo las mujeres embarazadas, un viaje, un tramo de media hora, muchas veces 40 minutos, dependiendo de, 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 de la congestión. Pues una señora tal vez embarazada, o alguien lesionado, o alguien lastimado. Y es una petición muy básica, ¿sí me entiendes? Que yo entiendo que no le podemos pedir a una empresa que solucione el colapso del transporte del norte del Valle de Aburrá. Yo entiendo completamente eso y vamos a también a tener un poquito pues de raciocinio tienen unos videos marica huevones. Tengo que iniciar sesión, qué pereza. Yo no tengo TikTok. El plus, la atención de esos conductores son groseros y acelerados. Va, lo voy a ser muy honesto. Yo conozco algunos. Ellos trabajan horas muy largas. Ellos hay veces trabajan horas de 10, 12 horas. Es normal, marica, y tengo entendido que también ellos tienen que cumplir como una cantidad de viajes por día. Significa que ellos tienen que ir y volver varias veces. Y si vos estás en un trabajo que te coloca una carga laboral excesiva, es completamente normal que usted tenga un carácter de mierda. Y más porque tengo entendido que ellos en gran medida son como partícipes de las ganancias del servicio. Entonces significa que mientras ellos más viajes hagan al día o mientras más pasajeros tengan, pues ellos también se van a ver como beneficiados por algo así como por tengo entendido que es como un tipo de comisión, puede que esté equivocado, estoy hablando completamente del desconocimiento, pero mi única petición básica es algo básico, es algo completamente humanitario. Marica, mejoren las sillas, eso es todo. No pueden mejorar el sistema de transporte del norte del Valle de Aburrá, listo, para eso es el tren de cercanías. Mejoren un poquito las sillas y parchado, listo. Nosotros les reducimos el hate, pero pues como empresa intentémoslo, ¿sí me entiendes? Intentemos ser mejores. Y el tema de los buceteros, yo no les quiero tirar, es que me parece como tirarle mierda a alguien que está comiendo mierda conmigo, es como... Marica, no es como que ellos tampoco vivan una vida de flores y rosas, al fin de cuentas son proletarios, camelladores, gente que lo más probable es que camella horas inmensas y tienen familia, hijos, hermanas, primos, a las cuales les están intentando brindar un beneficio a través de su trabajo, y eso me parece completamente digno. Que a veces son unos hijueputas, groseros, sí, completamente de acuerdo, pero tampoco desdignifiquemos lo que ellos hacen dentro de la sociedad, como lo mismo con Envaseo, que eso sí me la chupan. ¿Sí me entendés? A mi Envaseo me puede generar la rabia más hijueputa, porque la gente que trabaja en Envaseo es gente muy chimba, ¿sí me entiendes? O sea, los señores que toman el trabajo de ir a recoger la basura, hacer un trabajo que la verdad manualmente es abrumador, es incómodo, es un trabajo primero que todo esencial, muy mal pago y es incómodo, es físicamente incómodo. Y los colocan en la portada de videos y chimbadas y al fin de cuentas los beneficios de los trabajadores son la última prioridad de la empresa y los muestran como los héroes que son, pero no significa que Envaseo sea un héroe. Envaseo claramente es el villano de este municipio.
Pero entonces, volviendo al tema, que no lo he terminado, hablando sobre el nuevo cambio de gobierno de Abelardo de la Jaspriella, el señor Abelardo de la Jaspriella está intentando establecer una guerra muy frontal con el narcotráfico. Y las guerras con el narcotráfico son cinéticas. ¿Qué significa cinéticas? Que implican confrontaciones físicas, bombardeos, confrontaciones entre soldados, disparos, bla, 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 cazadores, helicópteros. Y esas confrontaciones cinéticas valen plata y consumen recursos. Y muchas veces las confrontaciones cinéticas se vuelve una batalla de quién aguanta más. O sea, quién tiene los recursos para prolongar el conflicto de manera significativa hasta que uno de los bandos simplemente no pueda tragarse el costo de seguir en el conflicto. Muchas veces eso ha sido la lógica colombiana, que ese fue el propósito del Plan Colombia, que era, ustedes interceptan cocaína y interceptan dinero que viene de los Estados Unidos. Nosotros desde la Reserva Federal les permitimos utilizar ese dinero y lo consideramos dinero limpio para que financiemos la lucha contra el narcotráfico. Entonces, en pocas palabras, era el dinero que le quitamos a los narcos, lo pasamos por la Reserva Federal, lo lavamos, se lo volvemos a entregar al gobierno colombiano en bonos de compra de elementos militares, porque es que hay que entender una cosa que yo creo que no hemos entendido como nación. Cuando Estados Unidos dice, yo les voy a dar ayuda militar, no significa que nos dan una caja de billetes que podemos gastar en donde se nos dé la puta gana. No, nos dan algo así como un bono, como un cupón, para que nosotros compremos armas a las empresas militares de Estados Unidos, Lockheed Martin, no, Boeing es europeo, los 5 contratistas militares del Pentágono. ¿Qué es el Pentágono? Es el Departamento de Defensa de Estados Unidos, donde funciona el Departamento de Defensa, que son Lockheed Martin, RIX. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno colombiano le recibe esos bonos y va y compra a esas empresas con esa plata que le dio Estados Unidos, ¿cierto? Y lo más probable es que el señor de la Espriella quiera hacer algo muy parecido en Colombia. El dilema es cómo afecta la desaparición del 5% del PIB colombiano, el colombiano regular, cómo afecta eso la inflación, cómo afecta eso el flujo de capitales en el país, cómo afecta eso el día a día de un país que claramente la mayoría de sus ciudadanos vive en la informalidad, ¿cierto? Entonces ahí es donde va a ser muy complejo el tema de implementar políticas parecidas a las de especialmente Nayib Bukele, que ha tenido también que sufrir con el flagelo del narcotráfico por ser un lugar de paso de las drogas pues, que van para el norte, para Estados Unidos. A esa gente le encanta soplar, manito, qué cosa tan impresionante. El sople allá sí es, pero bendito y alabado y multiplicado. Qué cosa tan impresionante. Entonces, acá es donde viene el debate real, que no importa izquierda ni derecha, importa un culo cuál sea tu concepto ideológico, porque números son números y realmente las ideologías izquierda y derecha me la chupan porque no son importantes para la verdadera toma de decisiones del orden internacional. El orden internacional funciona por quien gane, establece las normas, punto. Hay que ganar a los de derecha, importa un culo, ellos establecen las normas. Hay que ganar a los de izquierda, importa un culo, ellos establecen las normas. En estos momentos, ¿quién está ganando? China, los comunistas, que no son nada comunistas, un estado completamente totalitario que mantiene vigilancia permanente de todos sus ciudadanos y que son dueños de esta red social y los amo. Los amo completamente y quiero completamente estar de acuerdo con el amo. Pero China realmente en estos momentos es la que manda la parada en el mercado internacional, solamente por su dependencia energética, porque son energéticamente independientes. Eso lo podemos analizar ahorita con un tema que voy a hablar. Quiero entender la lógica de los enclaves y mirar un poco el impacto económico. Se da en el sur de Nariño, sur de Putumayo y Catatumbo por la geografía o por la presencia, el dominio y el control territorial de los grupos ilegales, o van de la mano. Yo creo que están las dos partes. La primera es el acceso a precursores químicos para poder transformar la hoja de coca en pasta base y clorhidrato de cocaína, que es el producto final. Entonces ahí necesitan acceso a ríos,
cercanía relativamente a puertos para poder entrar el permanganato de potasio, la gasolina, el ácido sulfúrico, todo lo que necesitan para producir cocaína. Y dos, estar también cerca a los lugares de salida de la cocaína. Si estuvieran en el centro del país tendrían que recorrer todo el país hasta la frontera, hasta el Pacífico o hasta la frontera con Ecuador o hasta la frontera con Venezuela para sacar la cocaína. Entonces hay de las dos partes. Estratégicamente estar en un lugar donde pueda salir fácilmente, pero también donde tengan acceso a los precursores químicos fácilmente. Nosotros hemos visto, por lo menos yo lo he visto y mucha gente también lo percibe así, un auge de consumo de lujo en el país. Es decir, se ven unos carros que vienen como de ciudad gótica, se ven unas casas de lujo, de ropa de lujo, etcétera, etcétera, que no veíamos de hecho hace más de 30 años, diría yo, comienzos de los 90 o algo parecido. Es allí. Sucedió a principios de los 90, el boom del narcotráfico en Colombia. Entonces este economista, que no soy yo el que está diciendo eso, es un economista muy respetado en un medio completamente de derecha del establecimiento, diciendo, marica, la cantidad de consumo de lujo que está sucediendo en Colombia representa una parte muy importante del PIB. Si nosotros nos vamos en una lucha completamente frontal contra el narcotráfico sin ética, además de que vamos a matar un montón de gente, vamos a generar un colapso significativo en la economía. ¿Por qué? Porque ya significa un porcentaje muy alto del PIB nacional. Y reitero, nosotros no somos Salvador. Estaban acá al principio, Antioquia, solo el departamento de Antioquia es 3 veces El Salvador. Entonces, implementar las políticas de un país que es del tamaño de un departamento es fácil, es técnicamente fácil, y más cuando tenés apoyo internacional. $1 billón rinden más en El Salvador que en Colombia. Donald Trump mandó $1 billón de ayudas al principio del gobierno de Las Piedras. Acá $1 billón no es una ayuda tan significativa como lo sería en El Salvador. Y eso es parte de la lógica nacional que tenemos que tener cuando veamos hacia el resto del mundo en política internacional. No podemos estar alejándonos de la persona que claramente está ganando en el dominio del mercado internacional, que es China. ¿Cómo nos vamos a alejar de China? ¿Cómo se nos ocurre alejarnos de un país que está ejerciendo poder de manera suave, no cinéticas? Entonces, ¿ellos qué hacen? Que gran parte de la infraestructura de su nación sea inversionista china. Y ese es el poder suave de China. Y el poder duro es el de Estados Unidos, que es de manera cinética, que o te sometes o te sometemos. Entonces, es muy complejo. Es muy complejo implementar las políticas de una nación tan pequeña como El Salvador acá, comenzando porque acá no va a haber cómo hacer megaprisiones, y más después cuando se te acabaron de caer las 2 ciudades más importantes de la nación. Perdón, 2 ciudades muy importantes de la nación. Eso es una reducción del PIB. Entonces, claro, la plata que tenías tal vez para construir algunas de esas megaprisiones, ahora la tienes que usar para reconstruir ciudades enteras. Eso es complejo. Y eso es muy, muy complejo. Y vas a desaparecer 5% del PIB nacional, que es el narcotráfico. Los números no suman, ñero. Los números no suman. ¿Y dónde se nota el mayor impacto de esta economía ilegal, o se nota en otras variables críticas para el funcionamiento de la economía? Le respondo cortico. Hay un trabajo reciente de unos colegas de la Facultad de Economía de los Andes, que son María Alejandra Vélez, Manuel Fernández, Lucas Marín, y hay un cuarto coautor que se me escapa, que muestran que localmente en esos municipios cocaleros, por ejemplo la Hormiga Putumayo, eso creó un boom, digamos, económico, que incrementó el ingreso a los hogares, y eso lleva obviamente a lo que usted decía. ¿En dónde se nota eso? En lo que usted decía primero. Por ejemplo, me decía hace poco Néstor Humberto Martínez que en la última feria del automóvil se batiera un récord de venta de Lamborghinis en Colombia. Es increíble. Uno va a sitios donde, digamos, no había, digamos, restaurantes de lujo, hoteles, bares, etcétera, y empieza a encontrarse una cantidad de cosas que en economía llamamos consumo conspicuo, y en el slang en Colombia llamamos consumo de traquetos. Es decir, consumo altamente visible que quiere señalar riqueza y que en últimas no genera mayor desarrollo económico. No es dinero que se reinvierta en mayor educación, en mejores centros de salud, sino que es un boom económico muy de corto plazo y muy basado en incrementar el consumo.
no la inversión, que es lo que podría generar crecimiento económico. Ahora, habrá gente que dice, bueno, se generan recursos ilegales por la vía de la exportación de un producto ilegal y buena parte de esa plata se gasta en Lamborghinis, pues el resto de la economía pasa más o menos agachada. Pero hay un fenómeno macroeconómico sobre el que quisiera oír su opinión, Daniel, y es la posibilidad de que esta tasa de cambio absurda que estamos viviendo, absurda dados los estándares históricos y más o menos los niveles de equilibrio. Acá viene muy importante esta observación que va a hacer él, y para simplificar la cosa es, cuando hay un concepto muy básico en la economía que es demanda y oferta, ¿cierto? Eso todos lo entendemos, es lo más básico, ¿cierto? Cuando llegan muchos dólares a Colombia a través de la minería ilegal, a través del narcotráfico, ese dinero lo tienen que intercambiar en casas de cambio a pesos para poder moverlo en la economía colombiana, ¿cierto? ¿Eso qué hace? Que si hay una inyección de oferta de dólares, cuando hay más oferta que demanda, pues esa inyección de oferta hace que la demanda se reduzca. Cuando la demanda se reduce, el precio que sucede se reduce, ¿cierto? Cuando la oferta aumenta, el precio aumenta. Entonces, en gran medida el hecho de que entren tantos dólares del dinero ilegal y de las economías ilegales hace que nuestra capacidad de competir con la moneda más grande del mundo sea muy equitativa, ¿cierto? Si nosotros estamos muy abajo, significa que estamos en una posición desbalanceada de negociación y nuestras divisas tienen una gran desigualdad y hace que nosotros como colombianos tengamos menos capacidad adquisitiva. ¿Qué significa? Que si yo voy a comprar algo en el mercado internacional, cosas de chain y esas chimbadas, eso primero lo tienen que pasar a dólares y después en dólares lo pasan a nuestra moneda. Si nuestras monedas son más iguales, significa que nosotros dentro del mercado internacional tenemos más capacidad adquisitiva. Eso es muy importante porque Colombia está haciendo un gran rol dentro del mercado internacional y muchas de las cosas que nosotros consumimos hoy en día son importadas, comenzando por todos los textiles. ¿Sí me entiendes? Todos los textiles realmente son importados. Entonces, si nosotros desaparecemos esa cantidad del PIB que está inyectando dólares en las economías locales y después eso está reduciendo la demanda del dólar y así equiparando el precio, pues esto va a ser un problema cuando ya el presidente se quiera afrontar al mercado internacional y determinar cómo el mercado internacional puede beneficiar las arcas nacionales. Si tienes una moneda poco competitiva, ¿cómo vas a hacer para poder, estoy farmeando ahora, cómo vas a hacer para poder confrontar ese problema tan inmenso que es perdí todo el crecimiento del PIB que me estaba dando el narcotráfico? Preocupante, preocupante, señor presidente. El precio de la divisa absurdamente baja y barato, el dólar, puede tener que ver, porque si uno ve las dos series, van más o menos de la mano con el auge de la economía ilegal en Colombia. Pues mire, yo le digo que durante mucho tiempo yo me opuse a eso. Yo no creía que el dinero que entraba al narcotráfico pudiera mover la tasa de cambio. Pero cuando ya estamos hablando de 4,5% del PIB, de entrada de recursos que entran en efectivo, en dólares, y esto se cambia a pesos en ciudades intermedias o en municipios pequeños a pesos, yo creo que sí está teniendo un impacto en la tasa de cambio. Y un impacto en otras variables macroeconómicas. La inflación, por ejemplo, en municipios que tienen este boom, este auge cocalero, también aumenta el precio de los alimentos, de los arrendamientos, de muchos bienes y servicios de la canasta básica de consumo. Bueno, entonces tenemos una situación que es perniciosa desde todo punto de vista. Afecta a la economía, alimenta a los grupos ilegales que atentan contra el Estado, que tienen control territorial, y la política previa, o mal formulada o mal ejecutada, no funcionó. Ya sea porque el garrote no se quería aplicar o porque la zanahoria no se aplicó como se decía que se iba a aplicar. ¿Qué debería hacer el nuevo gobierno? De ajustes de la política, de medidas de emergencia para controlar este fenómeno que crece pues a las tasas que hemos visto. Mire, yo creo que el foco de el narcotráfico es una cadena, como en muchas otras cosas, es una cadena. Arranca con el cultivo de hoja de coca, luego es la producción, la transformación de la hoja en pasta, base y clorhidrato de cocaína, pero luego viene una parte importante de esa cadena, que es tomar la cocaína que se produce en los cristalizaderos y sacarla del país. Eso es lo que llamamos hacer política de interdicción, ir tras los grandes cargamentos, tras los cristalizaderos,
y en una fase posterior tras el lavado de activos, es decir, qué hacen estos narcotraficantes con esos activos, con esos ingresos que provenientes del narcotráfico. El foco de la política, yo he insistido mucho en eso, yo creo que en este momento hay que hacer de todo, hay que utilizar todas las formas que se puedan para luchar contra el narcotráfico, pero el foco importante debería... Qué buena observación hizo esta semana acá. Deberíamos usar todas las formas que se puedan para luchar contra el narcotráfico. La pregunta que uno realmente le debe hacer al presidente: ¿tenemos dinero para luchar en todas las formas posibles contra el narcotráfico? Cuando tenemos que reconstruir varias ciudades del país. Significa que cuando la forma cinética no hay suficiente dinero para confrontar al narcotráfico, que es un mercado internacional y representa el 5% del hipoputa PIB colombiano, hay que reconsiderar la lucha contra las drogas. Yo creo que ese es el gran aprendizaje, huevón, que deberíamos tener como sociedad y como colombianos. La lucha contra las drogas fue un puto fracaso. Fracasamos, perdimos, completamente perdimos. Y no estoy diciendo que las drogas sean buenas, son deliciosas. Mentiras, no. Lo único que estoy diciendo es la forma en cómo hemos estado luchando contra el flagelo del narcotráfico no está funcionando. Simplemente no está funcionando. Y esa debe ser la conclusión de aproximadamente 30 a 35 años de luchar contra las drogas, desde que Nixon dijo: "The biggest enemy of America is drugs". Ahí empezó la lucha contra las drogas. Y desde eso hemos estado luchando contra un flagelo que claramente no le hemos hecho ningún impacto. Entonces, preocupante, muy preocupante, compañeros. Estar en interdicción, destrucción y bombardeo a laboratorios, incautación de grandes cargamentos, eso le duele en el bolsillo a los narcotraficantes. Cuando un grupo Qué buena observación hizo este man. Y es una pregunta legítima que como ciudadanos deberíamos hacer. Grandes cargamentos, eso le duele en el bolsillo a los narcotraficantes para luchar contra el narcotráfico, pero el foco importante debería estar en interdicción, destrucción y bombardeo a laboratorios. Y acá viene un concepto muy nuevo de la guerra cinética, que la guerra cinética, como ya dijimos, es la confrontación armada entre dos bandos, ¿cierto? Y es confrontación cinética, significa de fuerza física, impacto físico. Y es la guerra de drones. Entonces acá viene la pregunta, y es un tema completamente relacionado con recursos financieros y es matemático. ¿Tiene los carteles y los grupos armados la capacidad para traer drones? Porque la nueva guerra, especialmente la guerra de guerrillas, se lucha con drones. ¿Por qué? Porque tener un helicóptero es demasiado costoso. Un Black Hawk monitoreando hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas es demasiado ineficiente. Por eso hemos fracasado. Porque no hay suficientes soldados para recorrer toda la tierra que hay que recorrer, cada metro cuadrado, para poder evaluar dónde vamos a bombardear, ¿cierto? Entonces, para eso está la inteligencia nacional y el DAS, y en Estados Unidos es la CIA y toda la cosa, ¿cierto? Pero entonces ya eso ha evolucionado. Y después de la guerra en Ucrania, no sé si se puede llamar guerra, pero lo que sucedió en Gaza, se ha demostrado y lo que está sucediendo en Irak, otro tipo de confrontaciones en donde los buques de cazadores ya no son tan importantes. Los buques de cazadores son esas plataformas que ustedes veían en Transformers. Qué chimba, veamos eso en estos momentos. ¿Para qué? Qué chimba. O sea, yo estoy muy en contra de la hegemonía armamentística estadounidense, pero no hay nada más chimba que usted ver un F-50 aterrizando en uno de esos buques. Quien te sigue: hey, ¿qué más pues, hombre, Oscar? Un portaaviones. Todos hemos visto un portaaviones. Se me salió mi lado nerdo. O sea, qué gonorrea la guerra internacional, qué gonorrea la intervención internacional, qué gonorrea la fuerza cinética internacional. Pero hay que admitir que estas mierdas son brutalmente chimbas, huevón. Eso es una ciudad flotante que tiene un lugar para aterrizar aviones que pueden volar a velocidad Estados Unidos supersónica. refuerza su presencia militar en medio del conflicto de lo que significa eso. Con Irán. La Armada estadounidense difundió imágenes que, según el Pentágono, corresponden al portaaviones US. Así se ve un portaaviones aterrizando. Qué triste la guerra. Es un F-50. Los F-50 tienen la capacidad de mover las turbinas. Pero eso es una animación. Entonces, en estos días, la guerra no se combate así. La guerra ya no funciona entre portaaviones y F-50 y Black Hawks
Y esa fue la guerra del siglo pasado. La guerra de hoy en día es con drones que valen $350, que pueden cargar unos cuantos kilogramos de C4 y que explotan en el momento del contacto. Que no se nos olvide, jamás, jamás, que ese era el concepto de superioridad aérea de los japoneses, que terminaron bombardeando a Pearl Harbor, que fue uno de los portaaviones más significativos y de los buques más grandes de guerra de Estados Unidos, que lo bombardearon y que realmente esa fue la razón por la que Estados Unidos se metió en la Segunda Guerra Mundial. O pues la razón pública que dieron para meterse en la Segunda Guerra Mundial. Incluso mucha gente dice que fue una operación de bandera falsa, o sea, una operación que uno mismo se hace a sí mismo para que el público te dé el apoyo político que necesitas para poder ir a invadir un país, ¿cierto? Pero no, los japoneses admitieron que lo hicieron. Cohesionado, coartados, perdón, ¿cómo se dice? I'm high. Coartados tal vez, uno nunca sabe. Pero entonces acá viene el dilema, es cuántos drones tiene la capacidad de los grupos armados de colocarle a cada laboratorio, a cada centro cocalero, a cada extensión en donde están haciendo esa actividad económica y cuánto dinero tiene el Estado para contrarrestar esas fuerzas. No solamente cuánto dinero, sino la agilidad de comercializar esas armas a nivel internacional, el sistema de mercados internacionales, y no solamente eso, sino la inteligencia artificial y el sistema de software que va a intentar controlar todo ese montón de drones que van a ser la nueva forma de guerra contra el narcotráfico. Entonces ese es el dilema, como bacano, pero esa ya no es la forma en que se pelean las guerras y Ucrania y en estos momentos Irán son el claro ejemplo de que las guerras hoy en día funcionan con drones, con vehículos voladores no tripulados. El Estado está a merced de la velocidad de cómo opera el narco. Es que eso estábamos viendo, tú acabas de llegar, estimado Juan David Carlos Ama, pero estábamos viendo este segmento de la Red Más, en donde ese economista Daniel Mejía explica, no, Mauricio Reina, explica más o menos qué significaría para el Estado una guerra muy confrontativa y directa contra el narcotráfico. Porque entonces él decía, listo, entonces no solamente son las confrontaciones cinéticas contra los grupos armados, sino también la afectación económica a las subeconomías que genera el narcotráfico en unas regiones muy extensas del país. Incluso hablan de cómo afectaría el mercado de consumo de lujo, que es un porcentaje muy significativo del PIB. Y que cuando vos tenés el 4% del PIB entrando a través del narcotráfico, eso cómo afecta la moneda de cambio. Y pues al fin de cuentas la moneda de cambio afecta nuestra capacidad de negociar y tener injerencia a nivel internacional y nuestra capacidad colombianos como de consumir dentro del mercado. Incautación de grandes cargamentos, eso le duele en el bolsillo a los narcotraficantes. Cuando un grupo narcotraficante le asperjan o le erradican 50 hectáreas de hoja de coca, nunca ha habido escasez de hoja de coca. Yo reto a... Qué interesante, cómo sería interesante medir esto en Medellín. Por ejemplo, algo que me parece muy interesante de cómo ese tipo de cosas va a afectar las economías locales. El sector inmobiliario en Medellín ha tenido por mucho tiempo un bagaje oscuro como un fantasma de que el crecimiento inmobiliario tan impresionante que ha tenido Medellín es debido a que Medellín ha sido un lugar de flujo del capital del narcotráfico. Y pues, no lo vamos a negar, pues hasta el mismo presidente lo dijo. Y hay que ser conscientes de que eso termina afectándonos a todos los que vivimos cerca de la ciudad y que nos vemos beneficiados por las economías y por la actividad económica de la ciudad de Medellín. Y no solamente eso, vamos a ver cómo afectaría eso el precio del arriendo en Medellín, ¿cierto? Que es algo que se ha notado muy, muy complejo porque entonces en cierta medida hay como un fantasma de que el crecimiento tan absurdo de la vivienda y del sector inmobiliario en Medellín es porque es una herramienta de lavado de activos y cuando el propósito es lavar el activo, o sea, lavar el dinero, realmente no importa si hay pérdidas dentro de la actividad comercial que se ejerza, porque el propósito es que ese dinero entre de manera legal al sector económico, ¿cierto? Para yo poderlo gastar en mis cosas de lujo, mi vida, mi familia, mis gastos, ¿cierto? Entonces eso va a afectar no solamente
al sector vivienda, sino al sector de consumo de automóviles, al sector de las prepagos, al sector de la prostitución. ¿Sí me entiendes? Bajen el sector de la construcción es muy importante. Mucha gente se ve beneficiada en Medellín porque son trabajadores de la construcción. En el momento en que haya una reducción significativa de la actividad laboral de la construcción, significa que va a haber una cantidad significativa de personas desempleadas. Eso va a aumentar la tasa de desempleo con la que el presidente también va a tener que lidiar. Entonces, el tema de la lucha frontal contra el narcotráfico no es lo mismo que en países como lo hicieron Nayib Bukele en El Salvador. El Salvador es, reitero, una tercera parte de Antioquia. Eso no se puede hacer acá. O sea, Colombia y el narcotráfico en estos momentos son dos organismos simbióticos que se necesitan los unos del otro para poder seguir subsistiendo. Y tenemos que actuar dentro de esa lógica porque seguirnos dando bala claramente no va a solucionar ni chimba. Y más cuando las guerras modernas ni siquiera son a punta de balas, son a punta de drones e inteligencia artificial. Entonces, bacano. Si la guerra es a punta de drones e inteligencia artificial, ¿por qué nos estamos peleando con China? China es el mayor fabricante y el mejor en todo lo que tiene que ver con sistemas de drones y cualquier tipo que tenga que ver con robótica. ¿Por qué nos estamos peleando con China? ¿Por qué nos estamos saliendo de la ruta de la seda? ¿Por qué nos estamos peleando con alguien que claramente está ganando en el mercado internacional? Que claramente no necesitamos pelearnos con ellos, huevón, porque ellos también tienen relaciones beneficiosas con Estados Unidos. Claramente Estados Unidos se ve beneficiado porque China dejó de comprar petróleo en el mercado internacional y eso hizo que el petróleo en Estados Unidos, el precio de la gasolina no se le subiera tanto y Donald Trump no se viera tan impactado en las elecciones de medio término. ¿Cierto? En Estados Unidos que ya vienen, están a unos meses, que es como decir las elecciones del Senado acá. Solamente que en Estados Unidos el Senado se elige cada 2 años, o sea, pero no se renueva del todo, se renuevan pedacitos del Senado cada 2 años. Entonces, listo. Vamos a romper relaciones con China y a la mierda el mercado de drones, ¿cierto? El mercado de drones me lo puede chupar, vamos a seguir haciendo la fuerza cinética como la hacíamos en los 70, 80, 90 y 2000. Helicópteros, portaaviones, cazadores, inteligencia hecha por la CIA y bombardeos aéreos. Chimba, hagamos eso. Estados Unidos en esos momentos está haciendo eso con Irán. Y acá tenía un post del Washington, de CNN, donde dice US weapons stockpiles continue to downlight with permanent end to Iran war nowhere near sight. Les traduzco. Los stocks, o sea, el bodegaje que tienen de armas en Estados Unidos continúa bajando de manera permanente y además de eso no saben cuándo se va a acabar la guerra en Irán. Entonces el problema es que la guerra en Irán es una guerra de attrition. ¿Qué significa attrition? Que el que más tiempo tenga dinero y recursos para continuar con la guerra es el que va a ganar. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos tiene fuerza suficiente para destruir al otro, a no ser que Estados Unidos decida usar guerras nucleares. Si Estados Unidos decide usar guerras nucleares, se volvería un paria internacional y perdería toda su ventaja moral de negociación en el mundo internacional. Y además de eso, se volvería el claro villano. ¿Sí me entendés? El hecho de que las use haría que se vuelva el claro villano y perdería mucha capacidad de negociación internacional, especialmente con sectores como por ejemplo Europa. Europa no se va a tragar que Estados Unidos le tire una bomba nuclear a Irán. Entonces van a volver guerras de desgaste, debe haber quién desgasta a quién más rápido y Estados Unidos va a tomar un golpe muy difícil. Y el problema es que nosotros hemos roto todos los otros lazos y este es nuestro único proveedor armamentístico. Entonces, si Estados Unidos está sobreextendido como imperio y Colombia va a iniciar una guerra contra el 5% de su PIB que está financiado de manera internacional, realmente Estados Unidos tiene la capacidad para apoyar esa guerra. Les voy a colocar un ejemplo muy claro. Hace aproximadamente 2 años, The Economist sacó una publicación que decía que Australia había tenido que renovar un pedido de cazadores. Los cazadores son los aviones ultrasónicos que son capaces de seguir y perseguir a un misil, ¿cierto? Entonces el misil lo lanzan y un avión necesita viajar a velocidades supersónicas para poder en el aire interceptar ese misil, bombardearlo y neutralizarlo. Y esos son los cazadores, ¿cierto? Que son los F-50, que son esos chimbas que usted ve en Maverick.
Son chimbas de aviones, weón. ¿Para qué vamos a hablar mierda? Es chimba de aviones. Entonces, Australia necesitaba proteger su sistema marítimo y pidió como 16 de esos cazadores. Demoraron más de 5 años en decirles que se demoraban otros 5 años. Y Australia tuvo que cancelar ese pedido a Estados Unidos y pedírselos a Francia, que se los había ofrecido oficialmente desde el principio con Boeing. Entonces, vamos a cortar lazos con todos los otros países que realmente tienen una industria armamentística competente. Por razones ideológicas nos vamos a enfrentar contra una organización impresionantemente grande que es el narcotráfico colombiano, y vamos a tener como nuestro proveedor de armas un imperio que está sobreextendido y que tiene retrasos en despachos de armas, tanto para su propio sistema armamentístico estadounidense, para el Pentágono, como para otros países que hacen parte de la Unión de la Unión de Países que se venden armas. Y tiene esos pedidos retrasados. Realmente van a priorizar a Colombia, no van a priorizar a Colombia. Y vamos a perder una guerra otra vez con el narcotráfico y vamos a gastar gran parte del PIB en esa guerra que no sirve de puta mierda y que claramente lo único que va a hacer es afectar las economías. Yo he retado a las personas que se oponen a esto es, dígame un solo medio, local, internacional, lo que quiera, que haya documentado una sola vez en los últimos 50 años en Colombia escasez de hoja de coca. Nunca ha habido. No se diga más. Entonces acá este va a ser el primer reto del presidentín, si realmente es capaz de afrontar una fuerza tan importante como lo es el narcotráfico colombiano. Y ya acá creo que va a ser de las primeras pruebas junto con la reconstrucción de Cali, que él va a tener que demostrar si realmente sí está a la altura de la presidencia o si está a la altura de la campaña, porque claramente a la altura de la campaña estuvo, pues la ganó, no, y no la hubiera perdido. Ganó la campaña, felicitaciones. Ahora nos toca administrar. ¿Cómo vamos a administrar este tipo de puta problema tan grande? Y yo creo que una de las principales cosas es no subestimar al enemigo y reconocer que es un problema inmenso. ¿Sí o qué? Saliendo de un poquito de temas más internacionales, dándome las de nerdo e intelectual que no soy, la verdad. Vamos a hablar de un tema más local, ¿ok? Vamos a hablar de mi compañero querido, amado, adoradísimo, fan número 1, el GOAT de Barbosa, el señor Jaime Vanegas. Jaime es muy chistoso, weón. Hay que admitir que Jaime estaba esperando a que el internet fuera lo suficientemente importante para él poder ganar, porque es el candidato perfecto de internet, weón. En la era del internet, Jaime es mejor candidato que muchos esperarían. No creo que vaya a ganar solamente como porque el marketing político, pues yo no soy el más experto en marketing, pero que me asesore ahí de pronto Sama, si está acá todavía. En marketing político hay un concepto y es como tú qué simbolizas. Y en estos momentos Jaime simboliza el eterno candidato que ha perdido una eterna cantidad de campañas. Significa que para Jaime quitarse ese tufillo de perdedor va a ser muy difícil. Y la gente le gusta tener un concepto de voto útil, ¿cierto? La gente le gusta que su voto realmente ponga al alcalde. Especialmente las maquinarias les gusta, que son una cantidad muy significativa de votos. O los partidos, ¿sí me entiendes? Porque los partidos al fin de cuentas tienen concejales y los concejales al fin de cuentas terminan sumando al que sea su candidato a la alcaldía. Entonces, quitarse esa imagen de, ¿para qué voto por ese man si ese man va a perder? Es muy difícil, es muy, muy difícil. Y ese va a ser el gran reto que va a tener Jaime Vanegas. Cómo se quita la imagen de un candidato que jamás va a ser alcalde porque se ha lanzado muchísimas veces. O tal vez su propósito sea hacer un récord de campañas. Brutal. Entonces sacó este video. Claramente lo está sacando porque estamos en campaña, weón. O sea, ya empezó la campaña local. De Barbosa. Y a propósito de lo que fue el terremoto que nos afectó. Es que a lo que él maneja sus simbolismos de manera perfecta. El reloj, tiki, bien jarrangón, pero chimba, el man se ve chimba. Se nota que ha estado haciendo ejercicio con el hijo le gusta el fitness, entonces de más que lo tiene bombeando y chimba, porque a lo bien que un candidato gordo en la generación de redes sociales no pega, simplemente no pega. ¿Por qué? Porque todos ustedes son unos gordofóbicos de mierda. Gas. Uno no puede tener unas cuantas llanticas de amor
porque uno empiezan en los comentarios, uy, esta gonorrea lastimó al piso, perros y putas. Bueno, entonces claramente Jaime ha estado bombeando un poquito para poder tener un porte más auténtico y gustoso para la cámara. Todo el pasado 10 de agosto del terremoto. Vea, traje completamente negro, zapatos blancos, inmaculado. Es que él es el weón y su sombrerito, y esos son los simbolismos de Jaime. Y yo no lo critico de manera mala, o sea, es importante para un candidato tener simbolismos, y más en la época de redes sociales. Es importante que cuando usted piense en un candidato, piense de manera significativa en qué representa ese candidato, porque esa es una forma de comunicarse con la gente que te sigue. Y yo creo que eso antes de la generación de redes sociales y antes de la era de redes sociales, no porque se veía como fantoche, sí, como carrangoso, pues sí, carranga, lo que llamaban carranga resucitada. Pero yo creo que en la generación de redes sociales eso tiene como una perspectiva autóctona distinta, que puede que Jaime en esta generación de redes sociales le vaya bien porque él mantiene una oratoria impresionante. Jaime sabe que yo hablo mucha mierda y le tiro mucha mierda y me lo gozo, pero la oratoria de Jaime es buenísima. Es buenísima, el marica es muy, muy buen orador, es impresionantemente bueno. Le vende pues a usted un hueco, cuando le digo todo. Culebrero de pueblo, una cosa bacana, bacana, tiene un tono de voz agradable, el man es un muy buen conversador. Y conoce lo público. Que hay Alcaraz, ya tenés candidato. Veo, estimado Daniel Alcaraz, que ya tenés candidato. Daniel Alcaraz es alguien muy interesante, porque Daniel Alcaraz fue una de las personas que fue investigada por un contrato en la administración de Augusto. Fue investigado, solo estoy diciendo que fue investigado. Una persona muy interesante, muy chévere, que puede venir y conversar acá conmigo, si quieres se puede unir al live, que ha trabajado dentro de lo público. Me acuerdo que fue secretario de servicios sociales y participación ciudadana, esas secretarías que no tienen ni chimba de plata. Esas. Entonces, ya que sabemos que Alcaraz tiene candidato, vamos a seguir escuchando a Jaime. Terremoto que sucedió hace poco en Venezuela y el terremoto que se tuvo ocasión en el Perú el día de ayer. Invito a Barboseño a que hablemos de cómo está Barbosa y cómo sientes a Barbosa preparado para un evento catastrófico de esta magnitud. Cómo estamos preparados en materia urbanística, en materia de obras, en materia de infraestructura, en materia ambiental. Cómo estamos preparados para que los organismos de rescate entraran a acompañar a nuestros conciudadanos si algo similar sucediera o si algo de esto. Qué interesante. ¿Sabe a mí que me genera mucho interés? Cómo el señor tiene una capacidad selectiva de interés. Porque este problema venía desde hace 6 años, en donde Barbosa tuvo un pico de crecimiento urbanístico, en donde no sabíamos cómo estábamos monitoreando todo lo que estábamos construyendo. Yo me tomé el trabajo de entrevistar al secretario de planeación en ese momento y ustedes pueden ir a ver la entrevista completa. Sí, seguro que eso fue hace aproximadamente un año y medio, donde yo estoy intentando señalar estos temas, intentando hacer que estos temas de cómo nos planeamos para un desastre sean visibles. Y me da una profunda ira, que no entendamos que de estos temas hay que hablar en época fría. Estos temas son tan trascendentales para el municipio, son tan significativos para el desarrollo del municipio y solamente los hablamos por los 5 meses que viene campaña. Señor Jaime Vanegas, yo le pregunto, usted es un abogado sumamente competente y las personas que hablan de usted en este municipio nunca han dicho que usted es un abogado incompetente. ¿Dónde estuvo tu gallardía? ¿Dónde estuvo tu valentonamiento con una persona que tiene las capacidades intelectuales para hacer seguimiento de algo que claramente se nos estaba saliendo de las manos? John Dairo Cuartas, hace 2 años. Hace 2 años yo estoy intentando colocar este tema en el mapa. Hace 2 años yo hice una entrevista con John Dairo y si ustedes van a ver esta entrevista, literalmente todas mis preguntas iban en torno a Barbosa está listo para una tragedia. ¿Qué pasa si se empiezan a caer edificios en Barbosa? La Secretaría de Planeación ya está en la capacidad de absorber el impacto que conlleva que en Barbosa haya una crisis humanitaria relacionada con la caída de viviendas. Y esta es la
entrevista más inocua, en donde yo he sentido que la persona estaba haciendo absolutamente todo menos responderme. La verdad, yo no te conozco, yo sé que eso es... Y para mí eso fue sumamente frustrante. Entonces, ese man es un man que claramente viene del sector constructor, del sector del latillo. Y es legítima su actividad económica. Yo no voy a deslegitimar el hecho de que la gente quiera colocar comida en las mesas de su familia. Completamente respetable. Pero era alguien que claramente tenía un conflicto de intereses, que además de eso quería ser candidato a la alcaldía. Presuntamente quería ser candidato a la alcaldía. Tuvimos a una persona por casi 2 años en un cargo en el que claramente nunca tuvo esto como prioridad. Y esta fue la única vez que se habló de este tema. Y se quedó en una entrevista que yo hice. Con el turismo, porque Barbosa ya no es un pueblo que se puede vender como pueblo, Barbosa se ve como un caserío, no como un pueblo. Entonces también quería preguntar tu opinión. Primero, ¿tú sientes que acorde a lo que dice el plan de desarrollo nos estamos desarrollando bien? ¿Deberíamos seguir por donde vamos? ¿Deberíamos seguir llenando el pueblo de edificios? ¿Cómo y cuándo vamos a hacer un tate quieto a decir, venga, necesitamos ese patrimonio visual como motor de desarrollo de nuestro pueblo? Hay algo muy importante y es la vocación del municipio. ¿Hacia dónde va el municipio? ¿Cómo está planeado el municipio? Y lo que hoy tenemos para trabajar sobre lo que se planeó en el 2015 es el PBOT. ¿Qué es lo que se nos viene en esta administración? Un ajuste y una revisión a largo plazo del PBOT. A hoy como estamos no lo han hecho. A hoy como estamos, ese ajuste del PBOT no han hecho ni puta chimba porque es demasiado costoso. Y acá estoy seguro que debe haber alguien de la alcaldía que no tendría ningún problema en decirme, estás completamente equivocado, eso ya se hizo. Estoy seguro que no se ha hecho porque eso es un mierdero complejo, un mierdero que va a afectar un montón de bolsillos. En el año electoral lo hacen, completamente de acuerdo. Entonces, yo estoy hablando de ese tema desde hace 2 años y el mierdero ya está hecho. Es que yo no soy quien para interrumpir, marica, construcciones de este pueblo. Pero yo estoy intentando hablar de este tema. Esas han sido mis banderas y yo no me estoy lanzando a ni chimba. Yo no quiero ser ni alcalde, no quiero ni ser concejal. Yo quiero que tengamos debates legítimos sobre las cosas que van a afectar el día a día de los barboseños. La planeación del riesgo es algo que va a afectar el día a día de los barboseños. Y el señor John Dairo Cuartas nos debe una profunda explicación de, después de terminar toda su precampaña electoral presuntamente dentro de la alcaldía, ¿qué hizo mientras estaba en el cargo? ¿Qué hizo? Explíquenme a mí usted qué hizo para prepararnos a nosotros para este riesgo. Y explíqueme usted a mí, Vanegas, usted qué hizo durante 3 años, no estaban haciendo nada y ahora, mientras estás haciendo campañas, ¿qué te importa? Chimba. Lo hice en tiempo frío. No solamente lo he hecho en tiempo frío, me he asegurado de intentar volver este tema entretenido para mi público porque es un tema complejo y aburrido. Y ahora llegan ustedes a querer hacer política con un tema sin realmente abarcar la profundidad y el daño tan grande que ha hecho el tema en el municipio. Y que ustedes completamente se vieron beneficiados porque muchos de ustedes tienen actividades comerciales relacionadas con vivienda en Barbosa. Y no conozco político que se vaya a lanzar en esta puta campaña, que vaya a gastar un montón de plata, que no tenga cercanías con el sector vivienda. La actualización de ese tipo de cosas podría también traer como resultado incremento en el valor de los prediales. Está bien, Osama. ¿Y qué tiene de malo eso? Que es impopular, claro. Entonces, claro, el hecho de que hacer ajustes conlleve a cambio de los precios del predial hace que la gente diga, el alcalde es un hijo de puta. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente va a decir, no solamente el alcalde es un hijo de puta, sino el candidato del alcalde, aunque se supone que el alcalde no tiene candidato, es un hijo de puta. Eso reduce tu capacidad electoral. Entonces acá viene, ¿usted quiere ser el alcalde más querido o el mejor alcalde? Si usted quiere ser el alcalde más querido para poder colocar alcalde y alguien que sea tu sucesor y tenga todos los beneficios de ser alcalde, pues marica, está bien, no hagamos nada y dejémosle ese chanchullo al siguiente alcalde, ¿cierto? Bacano. Eso es lo que están haciendo. Chimba. Alfredo, cuando le tocas el bolsillo a la gente, le tocas el corazón. Yo no estoy diciendo que no, huevón. Yo no estoy diciendo que no. Yo estoy diciendo eso es lo que toca hacer. Es una decisión impopular. Sí. Es una decisión que se puede cagar la campaña del que sea el alcalde. Sí.
¿Es una decisión que puede afectar de manera significativa la popularidad del alcalde? Sí. ¿Es una decisión que toca tomar y es un chanchullo? Perdón, y es un chicharrón maluco, no estoy diciendo que sea un chanchullo, perdón, me equivoqué. No me van a demandar. Es un chicharrón maluco, es un chicharrón muy maluco para lidiar porque afecta el bolsillo de mucha gente. Y yo creo, en gran medida, no tomárselo en serio y seguir chutando la pelota se va a volver en un problema más grande que vamos a tener que solucionar de 15, 20 años, y esas personas que hoy en día se les está viendo afectado el bolsillo, en ese momento se les va a ver afectado el bolsillo aún más de manera significativa. Entonces, venga, intentamos que es que esto nos beneficie a todos y al fin de cuentas una tierra bien planeada es una tierra más lucrativa, ¿cierto? Entonces yo como a vos como propietario de tierra te estoy proponiendo, vení, ayúdame a que el entorno de tu tierra sea bien planeado, incluyendo lo que estás construyendo sobre tu territorio, para que todos tengamos un lugar de desarrollo más lucrativo porque está mejor planeado. La planeación del territorio genera valorización. Es todo lo que yo estoy proponiendo. Y el hecho de que se te aumente el predial no significa que no haya significativas probabilidades de que también se te aumenten las ganancias o dividendos que te está trayendo tu vivienda, si la estás alquilando, si la estás sacando algún tipo de usufructo, ¿cierto? Entonces, no es solamente entender que lo que hace el Estado es con el propósito de sacarle plata a la gente, sino también con el propósito de brindarle servicios externos a la gente que vive dentro de ese territorio. Vamos a leer acá, el compañero, qué montón de comentarios, pero me gusta, dinamice. Alfredo, cuando le tocas ya, eso ya lo leí. Y no hablamos precisamente de los constructores, sino de los campesinos. Al constructor le vale verga porque finalmente es su negocio. A la gente de a pie le duele pagar un predial de más de del 100%. Mire cómo esa Girardota, ya están bien planeados, hay industria, pero la gente está con el INC. No sé qué significa el INC, pero es un ejercicio que debe hacerse sí o sí. Qué bien entender que toca hacerlo, huevón. Es que entonces, si la solución es no hacerlo, pues eso me parece, o sea, esa es la lógica a la que vamos. La solución es no hacerlo. O sea, qué gonorrea, sí, qué dolor, que a la gente se le va a subir tal vez el predial cuando cambiemos parte del PBOT, pero entonces la solución es no hacerlo. La solución es chutarle el problema al siguiente alcalde. Está bien, está bien. Está bien, y yo entiendo que es más fácil para un alcalde solucionar ese problema en los 2 primeros años, en donde la gente todavía no lo odia, a solucionarlo en los 2 últimos años, en donde tienen todas las razones para odiarlo, ¿cierto? Está bien. Yo entiendo completamente tu perspectiva, compañero, y tu lógica, y entiendo la línea lógica para llegar a tu perspectiva. No significa que yo esté de acuerdo, ¿sí me entendés? No significa que eso beneficie a la mayoría de ciudadanos, no significa que sea una solución pragmática, pero sí significa que es una decisión política, no administrativa. Es una decisión política decidir que el problema le quede al siguiente alcalde, porque en los 2 primeros años un alcalde es más popular que en los 2 últimos, y no se quiere meter ese puño en la vesícula. Está bien, es un argumento legítimo tu argumento, pero es un argumento político, no administrativo. Y creo que ese es mi punto de vista, que está bien. Lo vamos a hacer por razones políticas, chimba, hagámoslo por razones políticas y dejémosle ese problema al siguiente. Pero es un problema que tenemos que solucionar sí o sí. Y que si el problema lo tiene que solucionar el siguiente, pues entonces escuchemos a Jaime Vanegas cómo lo va a solucionar, el Mesías Salvador de Barbosa. Gracias a Dios que nos mandó a Jaime Vanegas. El problema es que la norma no conserva con la realidad económica de la gente, pero aunque sea dura la norma, es la norma. Yo creo que llevamos muchas administraciones que se debe hacer el ejercicio completamente. Que gonorrea estar de acuerdo con este hijo de puta, hombre. Pero estoy completamente de acuerdo contigo, Daniel Alcaraz. Sí, weón, es la norma y la norma toca cumplirla. ¿Qué más vamos a hacer? Esa es la labor del Estado, cumplir y hacer cumplir la norma, marica. Y dura es la norma, pero es la norma y ya no se pueden seguir tirando una decisión impopular entre administraciones porque les da miedo ganarse el odio de la gente. Marica, la gente los va a odiar siempre, ustedes son políticos, eso es lo que la gente hace, odiar a los políticos, es parte de la labor.
Naturalicémosla. Es normal que te digan, pa, gas, un burócrata, porque esa es la naturaleza de la labor, ¿cierto? Así como ser bombero es una chimba, y son pues una chimba como los ve la sociedad, porque son héroes, ¿sí me entiendes? Son unos putos héroes, son unos recabrones y respeto para todos los que trabajan en los bomberos, ¿cierto? Y parte del trabajo es ser amado, parte del trabajo del político es ser odiado, y eso es parte de tu labor y la tienes que saber administrar la cantidad de odio que la gente siente por ti, porque eso es parte de tu labor y deja de ser una perra quejándote. Todos tenemos partes negativas de nuestro trabajo. Parte de ser un burócrata y parte de trabajar en el Estado es que la gente te tenga fastidio. Y eso es parte de la descripción laboral y tienes que lidiar con eso. Deja de ser una perra. Y no lo refiero a la gente que está en el chat, me refiero a la gente que no toma estas decisiones, como el actual alcalde, que no toma estas decisiones, como el señor Graciano, que ni siquiera se empapa de estas putas decisiones, que ni siquiera las trae a colación, porque no es capaz de traer una conversación coherente respecto a algo que no sea salud. Entonces, es popular también no hablar del tema, porque hay que hacer algo al respecto, gracias al que acabo de donar. En serio, gracias. Gracias por gastar dinero en mí. Esta magnitud pudiese suceder. Hablemos de POT, hablemos de movilidad, hablemos de situaciones que afectan o que benefician a Barbosa, porque no todo es malo y es bueno que toquemos esos temas. Que nos encontremos el próximo miércoles. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles con el gran GOAT barboseño, el Lionel Messi de la política barboseña. No, mentiras, la verdad es que Jaime Vanegas es más de mentalidad de Cristiano Ronaldo. El Ronaldo de la política barboseña, el imparable, el Haaland. 7 de la noche por Facebook Live y hablemos de estos temas. Conservemos esa comunicación y avancemos juntos en también generar propuestas. Pésimo trabajo de la camarógrafa. No sé quién le grabó este video, pero severo déficit de atención el de esta camarógrafa. ¿Cuál el video pegó? 123 likes. Es que, marica, Jaime Vanegas es un buen candidato de redes, hay que admitirlo. Y la administración tiene un serio problema con él porque la otra cara es Jaime Augusto, que está con un señor de bigote que se cree Roberto Carlos de las propagandas de Da Vivienda, haciendo un reporte sobre lo bonito que es Barbosa y no diciendo ni chimba sobre cómo vamos a solucionar los problemas de Barbosa. Ya vamos para allá. Aporten al crecimiento de nuestro municipio y sobre todo a la prevención. Ahí te espero. 7 de la noche, próximo miércoles por Facebook Live. Te espero para que hablemos de todos estos temas, amigo barboseño. Ya saben, a las 7 de la noche para que spameen a Jaime. Le digan, ay, tan lindo como publica cosas de su familia y hace política con eso. Mentira, no, yo no me voy a meter con la familia de Jaime, marica, toda esa gente es súper amable y las veces que he interactuado con todos ellos, tengo que decir que son absolutamente respetuosos, muy cordiales, así lo hagan por hipocresía, son muy, muy cordiales y no me siento cómodo hablando mal de ellos porque la verdad es que sí son muy cordiales. De Jaime sí, de Jaime puedo hablar toda la mierda que sea. Como que yo opino que debería volverse a colocar el chaleco aunque esté haciendo un calor tan hijo de puta. Si de las Priellas subsidia los aires acondicionados, yo me vuelvo a derecha. Ahora vamos a ver el candidato más significativo de la administración, el Juan David 2.0, la verdadera revolución, el verdadero cambio, la persona que va a volver a Barbosa Suiza, después de Jaime Vanegas, el verdadero GOAT. Ese man me cae muy bien, la verdad, otro que es súper cordial. Pero a mí me fastidia mucho que no hablemos de los problemas, ¿cierto? Que no tengamos una identidad clara de la problemática, que creamos que la política se resume a una payasada como la que yo hago. Yo no me estoy lanzando a mi mierda, ñero. Yo puedo hablar mierda porque esa es mi labor, hablar mierda. Pero ustedes como candidatos tienen que proponer soluciones y la campaña tienen que girar en torno a usted como candidato a la alcaldía de Barbosa, cómo va a hacer que la vida del día a día del ciudadano barboseño sea mejor, ¿cierto? Sea más agradable, sea más placentera. Y no solamente la vida del ciudadano barboseño, sino los futuros barboseños, cómo van a tener un mejor futuro. Cómo las personas que se están graduando hoy del colegio van a tener acceso a un empleo competitivo, van a tener acceso a educación superior, van a tener acceso a formas de escalamiento social dentro de su territorio. Eso es de lo que ustedes deben hablar, huevón. No llevar a un payaso. Sí, Ricardo. A entrevistar
a personajes de Barbosa que están siendo emprendedores y que están esforzándose por mostrar una mejor forma y una forma de emprender en Barbosa y volver la política un reality show. Un reality show en donde lo último de lo que hablamos son de las ideas y formas de desarrollo. Jorge, nos encontramos en Pura Vida, glamping y alojamiento. Los que ya tenemos 30 años sabemos esto a qué hace referencia. Esto hace referencia a las propagandas de la vivienda. Sí, Ricardo Jorge del Mundial de África, si se lo vieron. Es chimba para un mundial, para un evento competitivo, deportivo, poco serio. Estamos hablando de la administración de un municipio. Y sería bacano que en vez de tener un señor haciendo un personaje, siendo chistoso, porque el señor es legítimamente chistoso, tuviéramos al que se supone que va a ser el alcalde proponiéndonos soluciones. Dejen a la payasería a los payasos y dejen que los payasos seamos parte del debate, pero no sean la campaña. Que esto da asco. Y te lo digo con todo el respeto, esto da asco. Da asco que vos creas que hacer política y hacer campaña es hacer una réplica de Barboseando con un personaje chistoso o caricaturesco. Deja que eso lo hagan los influencers, huevón. Deja que eso lo haga Barboseando, que es una chimba de página. Les quiero agradecer por el video que hicieron de Rodri, el profe del liceo que hace fotografía de Barbosa. Chimba de video, huevón. Gracias. Qué momento tan hermoso haber visto ese video. Yo aparezco en ese video cuando era un pequeño joven adolescente. Hermoso, ahorita si algo lo vemos. Nos encontramos con el señor Víctor Reina. Turismo, todo Esto se ha de vuelto Alejandra últimamente Metropolitana. la campaña de Carlos y veo que esa es su estrategia al consejo. Crearon esta nueva página donde a él lo entrevistan. Y alojamientos. Nos encontramos con el señor Víctor Reina, propietario de este maravilloso lugar. Caballerísimo. Se mete esto el computador. Entonces, chimba Carlos. Campaña, marica, y las ideas, los conceptos, mijo, y las soluciones. Barbosa es un territorio muy extenso y haciendo memes y chistes con un corresponsal, no estás proponiendo soluciones. Barbosa es hermoso. Yo creo que no hay dudas para ningún barboseño que Barbosa es hermoso. Ninguno de los barboseños tiene dudas de que Barbosa es hermoso. Pero ¿y las soluciones? Alfredo, falta mucho para la campaña, madure. Ay, madure usted. Claramente tiene opinión sesgada porque usted hace parte de una organización política y la campaña ya empezó. La campaña empieza un año, porque estoy seguro que alguno de estos hijueputas va a recoger firmas. La campaña ya empezó tanto que Jaime Vanegas está haciendo lives en Facebook. La campaña ya empezó. Y si tú no puedes notar que todos los candidatos en estos momentos están farmeando aura, tú no entiendes realmente qué están pensando los candidatos. Y eso habla mucho de ti porque se supone que tú algún día quieres ser un candidato. Las campañas duran un año. Siempre han durado un año. Aquí en Pekín, en Pekín no hay campañas, en Pekín siempre gana el mismo. Pero entonces, chimba que no hablemos de soluciones. Bacano. Me parece bacano que las campañas sean esto. No, muy bacano, me parece muy lindo. Estoy muy feliz, estoy muy de acuerdo, estoy completamente a gusto con la forma de hacer campaña de estas personas. Claro, como la gente gana por puestas, si no mira a Abelardo, completamente de acuerdo. Y Abelardo tenía un fondo que es emblemático. Y si usted piensa en las veces que usted ha visto hablar a Abelardo, usted lo ha visto en un fondo hablando. Una marca que tiene completamente definidas sus imágenes. Y en donde en todos los lives de manera chistosa, jocosa, hablaba de los problemas. Si van a hacer videos de IA, hagan videos de IA, chimba, pero es que yo nunca vi a Abelardo con un corresponsal viajando por Colombia. Yo lo vi en entrevistas hablando de Colombia desde Juan Piz hace como 5 años. Pero es que tu candidato no es Abelardo. Si usted me va a decir a mí que Carlos Augusto es igual de entretenido que Abelardo, por Dios santo bendito, hombre, ¿en serio vas a comparar la jocosidad, la capacidad de estar frente a cámaras por horas, de hablar mierda de manera improvisada, en Semana, Caracol, RCN, de Abelardo, con Carlos Augusto? ¿Vas a compararla con... En serio, huevón, yo te tengo que decir porque la comparación es absurda.
Estoy seguro que Abelardo en precampaña, un año antes de elecciones, estaba produciendo por lo menos 5 o 6 horas de contenido semanales. Es una campaña de la presidencia, claro, hay una gran diferencia. Pero no me compares este marketing barato con un corresponsal a lo que estaba haciendo Abelardo. Tengamos un poquito de decencia. Otra cosa que les quería recomendar fue la conversación que tuvo el consejo, no la encuentro, con la mesa ambiental. Esta no es. Señor secretario, llamamos al... ¿Será que sí es? Bueno, en sí, no sé. Yo me la vi. Esta es la de la Señor secretario, llamamos... 22 de agosto. Esto fue antier, no, esto fue hace unos días. El Consejo Municipal sí publica chimbadas, no, me parece muy bien. Eso sí lo están haciendo bien, me parece bien que graben todas las sesiones, las coloquen en Facebook Live. Debo admitir que es una actividad de transparencia importante. Bueno, muy buenos días para todos los honorables concejales. Un saludo muy especial. Honorables concejales, Secretaría de Infraestructura. No la encuentro, weón. Acá. La mesa ambiental, vamos a ver cuánto duró esto. Es que 2 horas y 24 minutos, manito, que no vamos a ver esto, ñero. Fue muy interesante, no voy a negar que fue... Muy respetuosamente, un poquito de silencio para dar inicio a la Dios sesión. santo. Hombre, Fran, Un saludo muy especial para todos los honorables concejales, para personas... Juan David Rojas, perdón, Juan David Carlos Ama. ¿Qué opinaste vos de este debate? Yo debo admitir que me pareció muy interesante. Que no me queda claro quién es el villano, porque creo que no hay ningún villano y que creo que el error en gran medida de la mesa ambiental es creer que el villano es la administración actual, que en parte lo son. O sea, no son completamente alejados de la culpa, pero entiendo que el problema es más grande que la administración actual. No lo vi, si te soy sincero. A mí me pareció muy interesante, yo sí lo vi. Porque soy un desocupado de mierda. Me vi esto en el gimnasio, mientras levantaba pesas. Así de obsesionado soy yo con esta chimba. Prácticamente el 15º concejal. Vos sabes que yo soy ajeno a ese tipo de temas, no me logran atrapar a mí. A mí sí. Y me generó mucha preocupación el hecho de... Voy a ser muy honesto, a mí que me generó preocupación. A mí, personalmente. Primero, me generó mucha preocupación la falta de priorización de la mesa ambiental. Ese pliego tan hijueputa de temas, ese pliego tan inmenso de temáticas, impide que usted tenga una narrativa específica que pueda comunicar al público y decir, vea, solucionemos esto que es importante e intentémoslo solucionar en el próximo año. Cuando vos metes un pliego de peticiones tan largo y con temas tan, a veces algunos inocuos, conlleva a que sea una sesión en la que se hablan de los problemas pero no se toman decisiones, que eso fue lo que terminó siendo esta sesión. Entonces, primer crítica que yo le haría a la mesa ambiental es, venga, enfoquémonos en cuál es el problema. Que yo creo que gran parte de por qué esto no tuvo ningún fruto ni nada es porque no tuvieron una estrategia clara de cómo iban a abarcar sus deseos frente al consejo. Y se terminó siendo una sesión para que los escuchen. Y eso me generó mucha preocupación. Número 2, me preocupa mucho ya desde el punto de vista de la alcaldía cómo constantemente se están chutando responsabilidades entre la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Gobiernos en tema de lo que respecta a el control urbanístico del municipio. Y eso es un tema muy profundo. Yo entiendo que eso no es como, venga, pues partamos y esto lo solucionamos en 3 horas. Yo entiendo que es un tema que abarca muchísimos casos de estudio, abarca muchísimas personas y es muy complejo tomar decisiones de manera inmediata cuando tenés dualidad informativa entre 2 secretarías. ¿Qué da eso a entender? Que en la secretaría, en esta alcaldía hay islitas, o hay secretarías que no se hablan, o hay secretarías que tal vez no están trabajando de manera conjunta, y eso es preocupante dentro de una administración pública, y eso a mí me generó una causalidad para decir, venga, acá hay algo mal. Segunda cosa que le critico a la alcaldía, una crítica, yo creo que podemos estar de acuerdo todos que es una cagada. Nos deshicimos de la Oficina de Control Urbanístico. Chimba. Estamos todos de acuerdo que eso era un peaje en Barbosa, que estaba cumpliendo más una función política que una función administrativa pragmática de lo que debemos hacer en la planeación barboseña y en el control urbanístico. Completamente de acuerdo, no hay debate, había que deshacerse de esa oficina. Pero no generamos una institucionalidad paralela
o una institucionalidad reemplazante de esa oficina de la cual nos deshicimos. Entonces ahora hay un montón de cargas laborales y no planeamos bien a quién le vamos a distribuir esas cargas laborales, porque había que reducir los costos administrativos de la alcaldía porque se estaban saliendo de la mano. Mire que creo que estoy tomando una perspectiva muy justa. No estoy diciendo que nadie se robó plata, no estoy tratando a nadie de corrupto, no estoy señalando de manera malintencionada a nadie. Estoy diciendo, deshicimos una secretaría y no planeamos a quién le íbamos a colocar la carga laboral de esa subsecretaría que era la organización, la Secretaría de Control Urbanístico. Entonces decidimos como, listo, entonces le vamos a entregar eso a Planeación y Secretaría de Gobierno, y en estos momentos está Secretaría de Gobierno y Planeación diciendo, uy, no, venga, coja usted esto, no, venga, coja usted esto, no, uy, no, coja usted esto. Y yo entiendo que son razones humanas de cargas laborales que muchas veces una secretaría no puede abordar, y más en un territorio tan extenso como es Barbosa, y yo entiendo que el problema es más grande que la cantidad de funcionarios que hay en dichas secretarías. Completamente creo que podemos estar de acuerdo en ese diagnóstico del problema. Sí, o qué, compañeros de la alcaldía que están por ahí. Pero entonces eso denota una falta de planeación por parte del administrador general, decir, si nos vamos a deshacer de esto, ¿qué vamos a hacer con estos chacharrones que estaba lidiando esta secretaría de la cual nos deshicimos porque claramente no estaba siendo funcional? Y eso es un error de planeación de parte del alcalde, por el cual él debe tener un golpe político y decir, marica, la cagué acá. La cagué acá porque no me puse a pensar qué tan grande era el problema y la cantidad de personal que necesitaba para abordar ese problema. Y lo más probable es que muchas personas de ese departamento les están trabajando horas extras y están súper doblados en un problema que es grande en lo que respecta a la dimensión del territorio. Y esas fueron mis grandes conclusiones de esto. Mi otra grande conclusión que me genera mi preocupación es el Consejo Municipal. La falta de preparación técnica, la falta de deseo de entender el problema, la falta de pensamiento crítico de parte de los concejales es absurda. Es absurda, es absurda, es absurda. Qué falta de control político. Yo entiendo que casi todos son de la coalición, casi todos son de la coalición del alcalde, la mayoría del consejo es de la coalición del alcalde. Pero marica, prepárate para el tema, lee el plan del día, despegate del hijo de puta celular. Si no, vean a Ernesto, con esa frente brillante. Vean a Ernesto ahí con esa frente brillante en todo el centro al lado de Fran Esteban mirando el celular. Y esa fue una característica de la mano, no es por cogerle odio a Ernesto, que hay veces Ernesto me hizo cascar en un CAI cuando yo era más joven, presuntamente, porque no hay ninguna evidencia que pueda evidenciar ese señalamiento penal. Pero presuntamente una vez, cuando yo estaba empezando en Barbosalandia, él se estaba sentando en un kiosco con Augusto y yo tomé una foto de ellos dos almorzando y iba a hacer una publicación en Barbosalandia. Y en esa época pues yo no era tan formado y también él tenía como una pinta más gaminosa, fumaba más vareta, me veía menos presentado. Y llamó a la policía me metió al CAI, me metió unos cuantos traques y me hizo borrar las fotos. Presuntamente, ¿cierto? Presuntamente, esto no hay ningún material probatorio, esto es una historia que completamente es presunta, opinión, falacia, otros anónimos y sintónimos y toda la mierda. Esto es plena especulación que Ernesto una vez hizo que un tombo me cascara por haberle tomado una foto con Augusto Gallego. Y encima, si lo ves desde el tema presupuestar la menor cantidad de recuerdos o recursos, de recursos se los lleva a ese tema. Obviamente, entonces esos temas pasaron de gache, muy bacano, se lograron quedar con 2 horas y 45 de tiempo de los concejales, pero no se llegó a nada y creo que esto demuestra una falta de concepción de planeación política por parte de la mesa ambiental, por parte de entender que uno no puede luchar por todas las causas al mismo tiempo, sin orden, sin deseos, sin prioridades, sin la comunidad. Porque algo que me molesta mucho de la causa política de la mesa ambiental, de los cuidadores del patrimonio, de las personas que son veedoras de la cultura, como la Filarmónica, como el arte, como la Casa de la Cultura,
es que no hacen visuales sus peticiones, no le dicen al pueblo, oiga pueblo, antes de yo irme a chimbear al consejo y antes de yo ir a quitarles 2 horas y media a los concejales, de las cuales no se va a tomar ninguna decisión, primero asegúrese de explicarle a la mayoría de barboseños, y entienda que las relaciones públicas hacen parte de la política, que usted le tiene que explicar a los barboseños cuáles son sus querellas para que a los concejales de hecho les importe. Porque es que a los concejales lo único que les importa es volverse o hacer elegir o mirar cómo obtienen algún tipo de participación dentro de la administración. Son dos cosas que lo único que mueve al alcalde o a los concejales es participación política, entre otras palabras burocracia, o que la gente los odie y que la gente los trate con fastidio porque no hicieron algo al respecto. Que siempre que vayan a una reunión política les hablen de lo mismo y que cada que se los encuentran por ahí tomando tinto en la calle les hablen de lo mismo, y eso es lo único que al fin de cuentas hace mover a un concejal. Si ustedes no les explican los problemas a la gente los va a ver como un montón de hippies, huele malucos, con pelo largo y desgreñados que no saben cómo expresar todo el montón de temas que ustedes quieren traer al debate municipal que la gente no entiende. ¿Cierto? La gente no entiende para qué hacen un pliego de peticiones con 1000 peticiones si no se los van a explicar. Si hasta los mismos concejales después de 2 horas y media están acelerando el proceso diciendo, si ustedes ven el final de ese debate, al final Andrés Zapata, que es el presidente del consejo, está como, sí, ya, apuremos el tema, apurémoslo porque claramente no vamos a solucionar ni mierda acá. Acá lo que vinimos fue a escuchar respuestas de derechos de petición por parte de los funcionarios de la alcaldía. Respuestas de derechos de petición que se podían hacer a través de oficios. Que es que no me gustó la respuesta del derecho de petición, entonces por eso voy a tener que ir a intervenir a un consejo. Las sesiones del consejo no los ve nadie. Claramente alguien de este chat que, si usted está en vivo, usted le gusta la política y le importa. Y ni así se ven estos debates del consejo, weón, esto no lo ve nadie, esto lo ven 3 o 4 nerdos desesperados como yo. Tienen que buscar formas efectivas de comunicar los temas que la mesa ambiental quiere traer a la ciudadanía de manera creativa, auténtica, que conecte con la gente. Esto conecta con el Estado y el Estado les está diciendo, lo lamento, ustedes no son prioridad, porque sus peticiones son muchas, son desorganizadas y además de eso son 6, 7, 8 peludos haciendo las mismas peticiones. Cuando sean más gente los tomamos en serio y ustedes no se han esforzado por crecer el movimiento. Ustedes se han esforzado porque sean las mismas 5, 6, 7, 8, 10 personas reuniéndose a hacerse masturbaciones mentales de que son completamente intelectuales y que tienen la versión correcta de cómo administrar un municipio, pero no tienen la capacidad de comunicárselo a la mayoría de gente y por eso no están en el poder. Y hasta que salgamos de ese concepto universitario de asamblea de la UDA y de que el Estado no funciona como funciona la asamblea de la UDA, no vamos a tener real incidencia dentro del territorio. Así que con todo el cariño a la mesa ambiental les quiero decir en qué putas estaban pensando. Con todo el cariño y todo el amor, reduzcamos la cantidad de banderas, la cantidad de temáticas que realmente no afectan el día a día de los ciudadanos y enfoquémonos en cosas que realmente afectan la calidad de los ciudadanos, el acceso al agua, la calidad del aire, la calidad de las vías, la interconectividad municipal. Todo ese tipo de cosas realmente afectan a la gente. Y ese debería ser el foco de la mesa ambiental. No temas que le importan a 5, 6, 7 intelectuales que claramente creen que serían mejores administradores, pero son los únicos que lo creen. Con todo el cariño, hagan campaña seria, comuníquense con la gente de manera seria. Que eso, literalmente, pues yo me puse a escuchar todo, yo me escuché las 2 horas y fue la respondedera de derechos de petición dentro del recinto del consejo. Fueron 2 horas y media de responder derechos de petición que hicieron la mesa ambiental dentro del recinto del consejo. ¿Quién va a desglosar eso para la ciudadanía? Porque yo no me voy a sentar en un stream de 2 horas y 43 a explicarles qué está sucediendo acá. Eso lo tiene que hacer la mesa ambiental, pero no lo hacen. Por eso nadie los entiende, por eso nadie los acompaña y por eso no tienen el furor popular que deberían tener dentro del desarrollo del municipio. Con todo el cariño se los digo porque creo que es una causa justa, importante, significativa y beneficiosa para el municipio. Pero tienen que aprender a comunicar con los barboseños porque los barboseños no pueden dedicar la cantidad de horas que ustedes intelectuales impolutos dedican a estudiar estos temas. Entonces, que toca, parte de su labor como mesa ambiental, es explicarle a la gente estos temas.
No solamente ir allá a que los escuche el consejo por 2 horas y media y que no haya ninguna acción trascendental consecuencia de dicho debate. ¿Quedamos claros? Pues puta, ya voy para 1 hora y media hablando acá mierda. Con esto en mente, ya que empezaron las campañas, voy a hablar de lo que yo creo que cada candidato debería tener. Lo que yo creo que cada candidato debería hablar. Y yo creo que los candidatos deberían enfocar en siguientes cosas. Uno, cómo mejorar la interconectividad a Medellín. ¿Cómo vamos a hacer que el transporte de Barbosa a Medellín sea más digno? No les estoy diciendo que lo solucionen de la noche a la mañana, les estoy diciendo cuáles van a ser las propuestas en torno a ese tema, porque claramente está afectando una parte muy significativa de Barbosa. Dos, el manejo de residuos sólidos. Trasmeva está haciendo un trabajo terrible, horrible, desagradable. El pueblo está sucio, lleno de basuras. Y el problema no solamente es de Trasmeva, es el hecho de que no planeamos en dónde vamos a colocar los residuos sólidos, de la cantidad de edificios que construimos uno al lado del otro, sin shufts, sin sistemas de basura integrados, sin nada que tuviera una relación de planeación en torno a cómo vamos a administrar los residuos sólidos en un centro poblado tan denso como los está volviendo el casco urbano de Barbosa y hasta Latillo. Y no solamente eso, cómo nos vamos a asegurar de abarcar las necesidades de las veredas que claramente giran en torno al turismo y al alquiler de fincas y cómo eso genera un sistema de continuos desechos sólidos más allá de lo que se genera en semana y cómo vamos a abarcar esa demanda, porque eso le está trayendo recursos al municipio y para allá voy. Entonces, 2 temas básicos es cómo vamos a controlar o cómo vamos a supervisar a 2 empresas que son mixtas del municipio, que es un tema súper incómodo y que estoy seguro que ninguno va a hablar de esto y son problemas reales del municipio. 3, ¿cómo vamos a planear el desarrollo barboseño? ¿Cuáles van a ser las prioridades del desarrollo barboseño? Que desde mi profunda ignorancia creo que deberían ser 5. ¿Cómo vamos a planear el sistema catastral? O sea, ¿cómo vamos a asegurar que la gente que esté pagando por el tributo de su predio sea acorde a las necesidades y capacidades adquisitivas de la gente y que la gente no se termine yendo de su finca o no termine vendiendo su predio por cualquier chichigua simplemente porque no puede pagar el impuesto predial? Y eso hace parte del PBJ. Entonces, uno de los aspectos de planeación tiene que ser cómo vamos a manejar el predial de este municipio y cómo nos vamos a asegurar que sea justo, que entienda las necesidades de las partes que son agrícolas del municipio, de las partes que son rurales, perdón, de las partes que son de uso de parcelación, de las partes que son urbanas, y cómo nos vamos a asegurar de que esos prediales sean acordes a las necesidades y capacidades de la gente. Eso es más complejo, eso no es tan fácil como hablar mierda en un streaming, el que sea que vaya a tener esa responsabilidad. Es un trabajo arduo y sobrehumano. Y respeto es lo que hay para la persona que haga eso. Número 2, el turismo. Claramente el turismo se está volviendo una de las partes principales del desarrollo barboseño. No solamente las fincas de recreo y las zonas de entretenimiento como los lagos y esas zonas pues que son como de fincas y días de sol, y eso se está volviendo una economía importante para Barbosa. Entonces, ¿cómo nos vamos a asegurar de que el municipio le esté brindando las necesidades, le está brindando el cubrimiento de necesidades al sector turístico, tanto en acceso de servicios públicos como en capacidad de ejercer su actividad económica, y cómo vamos a tributar esa actividad económica que se está volviendo un sector tan importante del municipio? Número 3, no menos importante, vías rurales. Y yo creo que la interconectividad rural es muy, muy, muy importante y es muy costosa. Pero un Barbosa conectado es un Barbosa. Número 5, el fortalecimiento del agro. ¿Cómo nos vamos a asegurar que en las zonas en donde sí hay agricultura, la gente no ha vendido sus fincas y esas fincas aún están siendo rentables en su actividad agrícola? ¿Cómo nos vamos a asegurar de que eso siga siendo rentable, de que tengan la capacidad de tener un centro de acopio en donde puedan transformar su materia prima y tener un usufructo más grande de lo que ya están obteniendo de sus beneficios, perdón, de su producción rural, que es muy, muy, muy importante? Se podría considerar un matadero o algo así, pero yo creo que Barbosa tiene que o considerar, por ejemplo, mover y proponerle al área metropolitana: venga, movamos la feria de ganado que está en el norte de Medellín, que está generando un gran flujo de tráfico en una zona muy densa, movámosla para el norte del Valle de la Burra y coloquémosla en Barbosa. Podría hacer algo. Es una propuesta al aire, reitero, es más fácil decirlo en un stream que hacerlo en la vida real.
Eso sería mi cuarta perspectiva del desarrollo. Y la última es cómo vamos a traer el sector industrial a Barbosa, ¿cierto? El sector industrial siendo empresas como Colkin, Papelsa, Pool, que está sentado en Barbosa, y ese tipo de sectores industriales, esa parte industrial que hay en el Atillo, ¿cómo vamos a asegurarnos de que tengamos esa atractividad que, por ejemplo, tiene el norte, el oriente antioqueño por tener un aeropuerto? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo vamos a asegurarnos de que el sur, perdón, el norte de Antioquia, en este caso Barbosa, sea atractivo para el sector industrial nacional y digan, listo, yo voy a colocar una de mis sedes en ese lugar porque claramente tengo ciertos beneficios dentro del desarrollo del municipio? Reitero, mucho más fácil decirlo que hacerlo. Y el que sea, el candidato que sea, que no esté hablando de esta mierda es porque no quiere solucionar los problemas y está mirando cómo se va a llenar los bolsillos con las arcas del Estado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque lo importante es que usted sienta que me quiere y no que sienta que yo le voy a solucionar los problemas que claramente son estructurales para el municipio. Y yo creo que parte de nosotros como ciudadanía y como pueblo es decirle, venga, candidatos, hábleme de los problemas reales del municipio. No me hable sí, Roberto Carlos, estamos acá en una finca muy bonita, en donde hay alguien muy agradable administrando esta finca y hemos venido acá para hacer campaña con los esfuerzos de otras personas. No, hablemos de los problemas. Los problemas son grandes, son significativos y entendamos que Medellín es una urbe que se está volviendo una urbe cosmopolita. ¿Qué significa que sea cosmopolita? Que es una urbe de interés internacional en donde hay actividades económicas internacionales que muchas veces relegan a las actividades económicas locales. Y mientras Medellín se vuelva más cosmopolita, significa que nosotros, los que vivimos en las afueras de Medellín, nos vamos a ver más afectados por las actividades económicas de Medellín, tanto sea para bien o para mal. Y Barbosa se tiene que planear para ser una pequeña urbe a las afueras de una ciudad cosmopolita. He estado preparando un guión en donde comparo distintas ciudades cosmopolitas, entre ellas Tokio, que es una ciudad de Japón, New York, tiene una historia muy parecida a, a Medellín, aunque no lo crean, en su influencia por las pandillas y cómo el mercado ilegal internacional ha influido en el crecimiento de inversión local, especialmente en el sector inmobiliario. Y si ustedes ven el crecimiento y la burbuja inmobiliaria de New York, tiene muchos parecidos a la burbuja inmobiliaria de Medellín, especialmente porque la Cosa Nostra, que era la mafia italiana, que fue la que se encargó de volver el licor popular en Estados Unidos, porque era una forma ilegal de contrabandear licor, vivía en New York y parte de la actividad económica de New York en los 70, 80, 90 y 2000 se vio en gran medida afectada por el crecimiento de la mafia italiana ubicada, no solamente la mafia italiana, todas las mafias están ubicadas en New York. Entonces voy a estar hablando de eso y ver cómo las afueras de una ciudad cosmopolita se tiene que preparar para afrontar las necesidades de una ciudad que ya es un interés internacional. Y Barbosa se tiene que preparar para abarcar y recibir las necesidades de una ciudad que está creciendo de manera desmedida y que termina haciendo que un montón de gente se venga a vivir a las afueras de ciudad, porque la ciudad ya es para los extranjeros, porque es una ciudad de mercado internacional. Espero no se hayan aburrido con este final, esta conclusión. Muchas gracias a los que estuvieron acá. Perdón que no subí video, la verdad es que tuve unos problemas personales bastante malucos y difíciles que tenía que afrontar. Entonces no pude hacer contenido durante ese tiempo. Voy a sacar no solamente nuevos videos y voy a estar haciendo este contenido un poquito más seguido, sino que también en Euse Cuero se venden nuevos productos. Vamos a sacar una nueva línea de mochilas, bolsos, muy bonita, y también riñoneras, porque pues teníamos una sociedad la cual se rompió y ahora vamos a empezar con una línea un poco más lujosita, más cuidadosa de los detalles, ya que algunas personas se quejaron de la calidad porque estábamos produciendo en masa y al por mayor, y pues la verdad bajamos un poquito la calidad por desear producir más cantidad y hemos como cambiado la filosofía de volver otra vez a la calidad, con, afectando un poquito la cantidad, pero pues si nos quieren apoyar ya saben que ahí está Euse Cueros y esa es la forma como pueden apoyar toda la mierda que yo hago acá. Muchas gracias, que tengan muy feliz noche. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, las pueden hacer antes de que yo me desconecte. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere preguntar algo?
quiere mandar un video para que reaccione. Nadie, porque tan callados pueden hasta insultar. Ese dan. Gracias por los corazoncitos tan lindos. Bueno, este calor está muy hueputa y yo ya no me aguanto esta camisa. Esta camisa es muy gruesa, o sea, es muy bonita, muy linda, me encanta. Es que tiene un algodón muy grueso, marica, y está haciendo tanto calor, ya no me la aguanto. Quiero detenerme en la tercera gran cifra. Una era el área. Y aún así no me aguanto el calor tan carechimba que está haciendo. Por eso digo, si Abelardo de las Preyas subsidia los aire acondicionados, le digo que empiezo a considerar mi bando político, a la mierda las luchas laborales, a la mierda ser parte del proletariado. Ese marica me subsidia un aire acondicionado y le digo pues que otra vez, bienvenido el fascismo. Qué rico la época del fascismo. Pinochet colombiano. Qué rico un Pinochet colombiano total. Ese de derecha, difícil. Pues la verdad es que yo no soy de izquierda. A mí la izquierda me parece, hay veces muy pendeja. Y por ejemplo, como, eso yo creo que muchas veces, y lo mismo me pasa como por ejemplo con el ateísmo, muchas veces usted cree que una ideología es lo que las personas más visuales o como más significativas de esa ideología son. ¿Sí me entendés? Entonces, por ejemplo, uno muchas veces dice como la izquierda y cuáles son las caras más visibles de la izquierda. Pues Petro, Isabel Zuleta. Es como, no, marica, yo no soy eso. Iván Cepeda. Y por ejemplo, con Iván Cepeda yo tengo cierta coherencia ideológica, no tengo coherencia en el absolutismo ideológico. Por ejemplo, algo que yo le critico mucho a Iván Cepeda es, marica, vos, ¿cómo se te ocurre decir que vamos a seguir en diálogos de paz con el ELN? El ELN ya demostró una y otra y otra y otra vez que no tiene intenciones de paz, que ni siquiera tienen la capacidad integral de comando central para establecer la paz, porque son un montón de pequeñas unidades y células y frentes. Entonces, ¿cómo vos me vas a decir que vas a seguir dialogando con el ELN si el ELN ya demostró que no quiere paz? El ELN ya... Lo mismo me pasa con el Clan del Golfo, es como... Ellos ya demostraron que quieren seguir en el mercado del narcotráfico, ellos ya demostraron que están dispuestos a seguir en confrontaciones físicas con el Estado con tal de seguir su actividad económica que gira en torno al narcotráfico y la minería ilegal. Ellos ya demostraron que ese es su norte ideológico, el dinero y el usufructo de la tierra que habitan, a través de la violencia y el establecimiento de la violencia como norte director de esa organización y de la hegemonía de esa dirección. Porque estamos teniendo diálogos de paz con gente que claramente no quiere eso. Segunda cosa, la infiltración de la guerrilla dentro del Departamento de Inteligencia. Así como el Departamento de Inteligencia no debe ser infiltrado por paramilitares, como lo fue en el tiempo del DAS, tampoco debe ser infiltrado por la guerrilla. El Departamento de Inteligencia tiene que ser algo impoluto dentro del Estado Nacional. El Departamento de Inteligencia afecta a tantas subagencias porque al fin de cuentas el Departamento de Inteligencia termina alimentando un montón de información del sector armado colombiano. Y que usted permita que haya filtraciones del Departamento de Inteligencia a grupos armados que están luchando el mismo Estado, weón. Eso es una degeneración de las Fuerzas Armadas completamente lamentable que sucedió en las administraciones de Uribe con el paramilitarismo, y el hecho de que suceda en estos momentos en las administraciones de izquierda con las guerrillas es igual de deplorable. Entonces es como, si eso es ser de izquierda, yo no soy de izquierda. Si decir como el paramilitarismo fue algo completamente asquiento, desagradable y brutalmente doloroso para Colombia, y decir que la guerrilla no lo fue, es algo desagradable. Con lo que yo simplemente digo, esa no es mi ideología. Y la JEP fue algo hermoso. Que quede claro que yo no estoy en contra de la JEP, yo no estoy en contra de la paz transicional. Claramente la gente que se sometió a la JEP y le digo a las madres de Soacha, sabe que yo maté a su hijo y perdónenme. Eso es hermoso. Y eso es el concepto de justicia transicional. Pero es que en esos momentos esos grupos armados no están interesados en una justicia transicional. No están interesados en contar la verdad, porque la verdad no es como era en esa época, no es como fueran las FARC. Las FARC se fundó por razones ideológicas que tuvieron que ver con la Operación Cóndor en Colombia. Y las FARC se fundó literalmente porque hubo prácticamente un genocidio en una zona pequeña de Barbosa, que si no me equivoco se llama Marquetalia. Entonces ahí hay una legitimidad ideológica de decir, venga, nosotros no nos sentimos reconocidos. Entonces a esa gente hay que darle proyectos empresariales, hay que darles beneficios tributarios para que puedan entrar a la organización estatal que es Colombia. A esa gente hay que permitirles que entren a la vida civil,
y sean parte de la vida civil como ciudadanos honrados, respetuosos del derecho. Pero si vos estás bombardeando zonas en donde están civiles, que claramente no tienen nada que ver con el conflicto, en medio de un cese al fuego en el entorno de unos diálogos de paz, lo lamento, no. No, ahí no hay nada que trabajar, ahí no hay nada, ahí no hay nada que uno pueda, marica, podemos trabajar, no. Si trabajar con gente que no quiere trabajar y gente que no se quiere desmovilizar es ser de izquierda, entonces yo no quiero ser de izquierda. Si en medio de campaña, después de que el ELN te generó una crisis humanitaria en el Caguán, vos decís, vamos a seguir en diálogos de paz y vamos a seguir con cese al fuego el ELN, entonces yo no quiero ser de ese grupo político. Si eso es ser de izquierda, entonces yo no quiero ser de izquierda. Así como si ser de derecha significa que tenemos que bombardear niños para asegurarnos de que los gringos no van a recibir cargamentos significativos de cocaína, entonces yo tampoco quiero ser de derecha. Si poder mantener la seguridad implica matar infantes y ese es el concepto de seguridad de derecha, yo tampoco quiero ser de derecha. Entonces si no puedo ser de ninguno de los dos, huevón, porque creo que uno debe tener una perspectiva racional de cómo se ejerce la fuerza en el territorio, pues entonces yo soy un tibio. Esa es mi perspectiva, yo creo que yo soy un tibio. Me puse a hablar mierda, perdón. Ahora sí me voy. ¿Tienen preguntas, dudas? Simón Cataño, hey, ¿qué más pues, Simón? ¿Bien o no? Gracias por la rosita. Muchas gracias, parce. Los que hacen rositas y esa mierda me hacen sentir como una prostituta, ¿sí me entiende? Como esas prostitutas que bailan y que me colocan monedas en la tanga. Así me siento, pero me siento bien, me siento bonita, ¿sí me entiendes? Muchas gracias por la rosita. ¿Tienen dudas, preguntas, inquietudes? ¿Quieren que opine de algo? Vamos a opinar del escudo de las Américas. Uy, no, marica, se me va acá una... ¡Ah! ¿Vieron lo que le hicieron a Jaime Bailey? Increíble. Jaime Bailey fue de los primeros opinadores políticos de derecha que me empezó a gustar escuchar. ¿Sí me entienden? Porque el marica tiene una narrativa bacana, y lo sacaron de la Feria del Libro del Medellín porque dijo el tema que iba a tener que afrontar ahora de Abelardo de la Espriella con ese terremoto iba a ser más complejo y que se iba a ver cuál era el carácter del presidente, si era simplemente un populista de derecha o si era un verdadero administrador técnico y que realmente acá íbamos a saber. Y lo echaron de la Feria del Libro por estar de opinador a uno de los referentes de derecha de Latinoamérica más importantes, bueno, es que es Jaime Bailey. No estamos hablando de cualquier bobo y hueputa. O sea, el hecho de que no hayan invitado a Jaime Bailey, un escritor de derecha, a una ciudad, a una feria del libro, en una ciudad de derecha, en donde él de manera abierta apoyó a Federico Gutiérrez a las elecciones presidenciales, simplemente por hacer una crítica, y él publicó un video, acá es donde él habla él saca un video en Instagram en donde habla, pero ya no lo veo, él saca un video en Instagram en donde digo como yo creo que la razón por la que él no me echa, pues por la razón por la que me echaron de la feria del libro fue porque yo en un video dije como que acá después de este terremoto se iba a saber el talante de Abelardo de la Espriella, si era simplemente un populista o si era realmente un administrador, y ponerse a chimbear, me echaron de la feria del libro. Como debe de ser, es que del supremo líder no se habla, del supremo líder jamás se habla porque el supremo líder siempre tiene razón. Y voy a vender mi alma al imperio completamente con tal de salir de la pobreza. Ay, es que esperen y verás, si yo soy arrogante y mamón sin plata, ay, apenas tenga plata sí que voy a ser arrogante y mamón. Impresionantemente ególatra, una cosa terrible, prácticamente... Es que esperarás que yo llegue a la casa de los famosos. Esperas que yo llegue a la casa de los famosos y ya estoy hablando mierda, chao, más bien me voy de este live. Los quiero mucho, se me cuidan, gracias a los que estuvieron ahí todo este rato, en serio, lo valoro muchísimo y ya la otra semana vengo con más temas porque claramente cuando no tengo temas me pongo a hablar de estupideces. Que tengan feliz noche, bye.